Este chico es Haruto y reencarnó accidentalmente con su magia al máximo. Consiguió los poderes para convertirse en el rey demonio, pero aún así prefiere una vida normal. En su vida pasada era buleado a su escuela, tanto fue así que no salía de casa, hasta que una luz iluminó su cuarto. Fue llevado al cielo, donde una diosa le dio las felicidades, ya que fue elegido rigurosamente para reencarnar en un nuevo mundo. Le sorprendió que le dijera que va a reencarnar, parece que murió en esa habitación. La diosa le garantizará poderes mágicos en este nuevo mundo, y le dará una habilidad trampa para que tenga una vida más fácil, así que debe asegurarse de atesorar su segunda vida al máximo. Él piensa que si eso es verdad, lo único que quiere es una vida tranquila jugando videojuegos y viendo anime todo el día hasta quedarse dormido. Ese estilo de vida es el mejor. En ese caso estuvo de acuerdo con reencarnar, con las habilidades trampa que conseguirá en este mundo podrá tener una vida más relajada. Empezó siendo un bebé de la familia del emperador, dijeron que iba a ser el próximo príncipe, incluso tenía la marca real en su pecho izquierdo, definitivamente era su hijo. Nuestro protagonista se sorprendió que había reencarnado en la realeza, probablemente sea como su octavo hijo, así que no tendría problemas. Luego fueron a medir su poder mágico con una bola de cristal. El rey preguntó de cuánto era el nivel de príncipe, es el hijo de los que derrotaron al rey demonio, tal vez sea 40 o quizás 50. Pero su sorpresa llegó cuando se enteraron que su poder mágico era de nivel 2, no tenía ningún atributo y solo podía usar barreras mágicas. No se lo podían creer, si el mundo se enterara que el hijo inútil nació de la princesa y el rey, se armaría un alboroto nacional. La única solución era decir que murió al nacer. Él no se lo podía creer, recién acababa de reencarnar, ¿cómo sus padres podrían hacer algo tan horrible? Trataron de detener al rey, pero este ordenó que tiraran a este niño en un bosque lejano. Eso puso bien nerviosa a la diosa, otra le preguntó qué pasaba, entonces le contó que estaba malinterpretando las habilidades trampa que le dio al chico. Parece que la herramienta mágica que mide el poder en ese mundo solo muestra 2 dígitos, además se olvidó de darle atributos. De todos modos la otra le preguntó de cuánto era su nivel, lo que le reveló que era de 1002. Por eso solo salían 2 dígitos. Más tarde en el bosque nuestro chico no sabía qué hacer. Como es un bebé no puede moverse, estaba en un gran aprieto. Recuerda que el tipo de antes dijo que solo podía usar barreras mágicas, así que decidió intentarlo con su mente y logró invocar una barrera en forma de cubo. Eso le hizo pensar que la magia era realmente fácil, podía agrandarlo y darle color, quizás podía crear cualquier cosa si solo lo piensa. Aunque se preguntó si podía aplicárselo a sí mismo, así que usó su barrera mágica para elevarse al cielo. Esta habilidad era bastante útil. En ese momento apareció una bestia detrás suyo, la cual intentó romper su barrera. Reconoce que es bastante fuerte, así que crea pequeños cubos para lanzárselo como ataque. Lamentablemente no funcionaron, necesitaba algo más grande, entonces sacó los árboles del bosque para tirárselos. Parece que sí le hizo daño, pero la bestia seguía resistiéndose. En ese caso iba a tirarle un pedazo de tierra, a lo que la bestia dijo que esperase un minuto, dijo que ya se rendía. Pero nuestro chico no sabía quién estaba hablando, entonces la bestia decidió gritar más fuerte que se rendía. Es ahí donde se entera de que le estaba hablando. Luego la bestia le explica que solo quería comerlo para reponer su poder mágico, pero no pensaba que sería tan fuerte. ¿Quién rayos es realmente? Nuestro chico quería responderle, pero como es un bebé no podía hablar. Esto podría ser un problema, así que se le ocurrió la idea de crear una barrera que puede expresar sus pensamientos. Solo tuvo que ponerle su garganta y por fin podía hablar. La bestia se alegró que ya podía responderle, así que le volvió a preguntar quién es. Parece un bebé salido del vientre. Tenía que pensar un nombre, así que le dijo que se llama Haruto. Nació en otro país, pero lo abandonaron por su bajo nivel mágico. La bestia le preguntó de qué estaba hablando. Sentía de él un poder que supera el límite humano. ¿Acaso es la reencarnación del rey demonio? Él no sabía qué estaba pasando, pero sería un problema si lo perciben como alguien débil, así que decidió autoproclamarse como el rey demonio, lo cual asustó mucho a la bestia. Entiende que es alguien fuerte, así que decidió ofrecerse como sacrificio. Él dijo que eso era demasiado, solo le pidió que no lo atacara de ahora en adelante, lo cual le impresionó su gran generosidad. En ese caso Fleima se lo jurará por su orgulloso clan de los Fenris de Fuego. Él estaba de acuerdo, así que decidió despedirse llamándola a Flay. Eso llamó mucho su atención, este encuentro solo fue una coincidencia, pero también resultó ser su mayor bendición. Dijo que esperase un momento, ha salvado su vida e incluso le ha dado un nuevo nombre. El contrato ha sido establecido, ahora le ofrecerá todo su ser. Aquí le explica que solo recortó su nombre, a lo que ella le dice que suena muy bien. Le dice que no trató de establecer ningún contrato ni nada, pero en ese momento empieza a caerse, lo cual preocupa mucho a Flay. Mire, lo que sucede es que se está muriendo de hambre, no ha comido nada desde que reencarnó, necesita algo de leche materna. Flay está de acuerdo en ayudarlo, entonces utiliza un hechizo especial para regresar a su forma humana. Solo que había perdido su ropa, así que nuestro chico le dijo que se ponga algo. Flay se disculpó por ensuciar su vista, pero él dijo que no era eso, así que utilizó su habilidad especial para darle una ropa nueva. Luego Frey preguntó si quería leche materna, ¿verdad? Entonces se volvió a sacar todo. Le explicó que la leche materna solo es producida por un cuerpo femenino después de reproducirse. Nuestro chico se pregunta si está bien de la cabeza. Más tarde Flay se disculpó con él. Sus palabras seguro que le causaron una mala impresión. Haruto dijo que no se preocupara. En ese momento Flay escuchó que alguien se estaba acercando. Le preguntó a Haruto si podía eliminarlo. Él le dijo que hablasen primero, que le pregunte por qué está aquí. Entonces utilizó su habilidad para conectarse con su oído, así podría escuchar lo que estaba hablando. El sujeto misterioso ya había
había llegado, así que Flay preguntó cuál era su propósito de estar aquí. Este le contó que venía a recoger ese bebé, a lo que Flay rechazó su petición. Él preguntó por qué se estaba negando, entonces le contó que esa persona es su amo, así que ahora le pertenecía. Haruto no sabía qué le pasaba. El sujeto le revela que ese bebé es hijo de un pariente suyo, lo abandonaron por cierta razón y ahora estaba aquí para rescatarlo. Este le explica que los humanos tienen empatía, además seguro que ese bebé está empezando a tener hambre. Trajo un poco de leche materna, ¿dejaría darle de comer? Haruto estaba de acuerdo, pero Flay dijo que eso era injusto. ¿Acaso era su estrategia para saber que no podía producir leche materna? El sujeto le dijo que no le importaba su leche materna, lo que cree es que no podrá cuidar de un niño en ese estado. Flay le respondió que nunca se sabe hasta que se prueba, además ¿por qué está tan interesado en él? El otro le cuenta que es por una razón personal, su esposa estuvo embarazada una vez, pero ese hijo nunca vio la luz del día. Sabe que abandonaron a ese bebé por su falta de potencial, pero eso le da igual, todo el mundo merece conocer las bondades de la vida. Esas palabras le emocionan bastante, y el otro pensó que esta chica era algo rara. Le dijo que mejor hagan un trato, si tanto quiere que sea su amo, puede acogerla para que sea su ayudante. Dadas las circunstancias aceptó su trato, e irá con él para cuidar de Haruto. Entonces el otro rompió la canasta con su martillo, quería ocultar la identidad del bebé. En su camino Haruto le preguntó a Flay si ya le podía dar la leche, a lo que ella le respondió que solo le dejaría beber la suya. Es así como se pasaron unos 9 años, ahora Haruto vivía tranquilo con su nueva familia. Tenía pensado marcharse cuando creciera, pero han sido tan buenos con él que no pudo evitar quedarse. Lo único que le preocupa es que su nueva hermana lo odia. Flay ahora trabajaba como sirvienta, y ella sí se llevaba muy bien con su hermana. Esta le preguntó que jugaran hoy, pero Flay dijo que hoy no podía, tenía la tarea de cuidar a Haruto. Él le dijo que jugara nomás con ella, entonces las dos salieron a jugar mientras Haruto las miraba de lejos. Aquí su madre le dijo que eso no le afecte, seguramente su hermana Charlotte se mostraba tímida con él porque no sabía cómo comportarse con un chico de esa edad. Está segura de eso, que mire lo bien que se lleva con Flay. Eso le hace pensar que tal vez su hermana se dio cuenta que en realidad tiene 30 años, tal vez por eso no le hace caso. Su madre le dice que no sea tan dramático, que tal si le prepara algo especial, si le muestra al buen hermano que es, seguro cambiará su comportamiento. Recuerden que a él no le gusta mucho socializar, eso es pedirle mucho. Su madre le recuerda que es el heredero de su querido país, en vez de quedarse en su cuarto, ¿por qué no sale a jugar con ella? Como madre debe hacer lo que sea para que se lleven bien. Más tarde en su cuarto, Haruto pensaba que ya era la hora de independizarse, pero si se va seguro Flay lo acompañaría, lo cual haría enojar aún más a su hermana. Si decide quedarse lo obligarían a hacer de todo, y no podría tener su vida tranquila. Durante esos 9 años estuvo preparando su marcha, estudió la magia de protección para crear un robot copia. El problema es que no puede hacer que hable o se mueva. Sin mencionar que tendría que crear otro robot de Flay para que nadie se ponga triste. En eso su padre toca su puerta para decirle que venga un minuto. A partir de ahora le enseñará a manejar la espada. Por favor que no ponga esa cara, sabe que tiene muy poco mana, así que debe desarrollar otras habilidades o hay otra cosa que le interese. Él no puede decirle que solo quiere quedarse en su cuarto, así que le cuenta que le gusta estudiar magia antigua. Eso llama su atención, ¿acaso ve potencial en la magia perdida de leer los mitos? Pensaba que no hacía nada, pero parece que ya lo tenía todo pensado. En ese caso quería irse para seguir investigando, pero su padre le dijo que se quedase, puede que tenga algún talento oculto con la espada. Aquí nos cuenta que su padre es un guerrero con experiencia conocido como el Destructor. No conseguirá darle ni en sueños, tampoco quiere hacerse daño, así que creará una barrera mágica para compensar su condición física. Entonces se abalanza contra él, pero justo rompe su espada, se olvidó de colocarle su barrera mágica. Su padre bien sorprendido se pregunta qué fue eso. Ahora le toca su turno, que intenta esquivar su ataque, se abalanza contra Haruto y este lo esquiva saltando por los aires. Eso asusta un poco a su padre, le revela que alguien con menos de nivel 30 no podría esquivar este ataque. Esto también lo toma por sorpresa, la verdad es que últimamente se ha sentido algo extraño. Durante un tiempo tuvo esperanzas que su nivel de mana fuera más de 100, sin embargo le desmotivaba que siempre saliera que su nivel era de 2. Se dice que 77 es el nivel más alto de cualquier humano, por lo que no podría tener más de 1000. Supone que la falta de elemento le permite usar magia de forma eficaz, ¿acaso será uno de los poderes que esa diosa le otorgó? Su padre piensa que puede ser un despertar innato, le dice que no importa, sabe que se mueve como un novato, así que seguirán entrenando para convertirlo en un gran espadachín. No se lo puede creer, mientras su hermana los miraba a lo lejos. En la noche su padre estaba firmando unos papeles, su madre le dice que últimamente estaba muy ocupado. Este le cuenta que empezó a enseñarle a Haruto cómo se maneja la espada, entonces su madre pregunta qué tal le fue. Es ahí donde su padre le cuenta que Haruto podría ser un ser demoníaco. Su madre le pregunta cómo puede decir eso, entonces le explica que los registros de la familia real hablan de un hombre que yació con demonios y hubo algunas personas que nacieron con rasgos demoníacos. Haruto no muestra ninguno de esos rasgos, sin embargo se dice que su emblema real alberga poderes que desconocemos. Puede que ahí esté la clave de por qué Flay lo trata así. Su madre afirma que Haruto es un niño normal, a lo que su padre le dice que también piensa lo mismo. Pase lo que pase harán que su hijo tenga una vida feliz, sin embargo parece que su hermana se dio cuenta de algo. Unos días más tarde, Haruto comenta en su cama que su padre ha estado ocupado estos días.
Eso era algo bueno, porque pudo descansar sus entrenamientos con la espada. En ese momento escucha que alguien está hablando sobre conseguir unos vendajes. Se pregunta qué pasa, muchas veces hacen ruidos en las afueras. Entonces crea una pantalla para ver lo que está pasando y ve que algo está mal. Parece que llegaron varios soldados gravemente heridos pidiendo ayuda. Aquí Haruto se acerca a su padre y le pregunta qué sucedió. Todavía no se le ha comentado, pero recientemente han habido muchos daños dentro del territorio debido a unos bandidos. Ya habían recopilado información y fueron a su base, pero les atacaron de repente por detrás. Ya se habían mantenido cautelosos esa vez y también su preparación fue perfecta, pero es así como terminaron por no querer dejar escapar a ninguno de ellos. Su padre le dice que esto podría ser un espectáculo demasiado duro para alguien tan joven como él, que no se esfuerce tanto, solo regresa a casa. Flay comenta que para ser hecho por un montón de ladrones, ¿qué diablos estaba haciendo su padre? A lo que Haruto le dice que se calle, lo cual la sorprende un poco. Haruto tiene un plan pesado, va caminando a lo de los soldados mientras le pone sus cubos mágicos. De esa manera consigue restaurar sus heridas de cada uno, hace que todos se sientan más aliviados y su padre se pregunta qué pasó. Por la noche mientras estaba durmiendo, Flay lo estaba esperando en su puerta. Él le pregunta qué hace aquí, ¿acaso estuvo aquí todo el tiempo? Flay solo se queda callada, él se pregunta por qué no habla. Ah, ya lo recuerda, en la mañana le dijo que se callara. ¿De verdad ha seguido su orden hasta este momento? Ella ha estado de pie aquí mientras dormía. ¿Qué le pasa a esta chica? Se disculpa por molestarse antes, ya puede hablar ahora. Flay le dice que no es su culpa, seguro le dijo algo grosero para molestarlo, así que también se disculpa. Él se pregunta qué le pasa por la cabeza. ¿Qué tal si lo acompaña un rato? Afuera Haruto crea un montón de pantallas. Primero tienen que encontrar a las personas que atacaron al equipo de su papá. Comienza a revisar cada una de sus pantallas hasta que encuentra algo raro. Parece que hay soldados normales entre esta gente con aspecto de ladrones. Este es el lugar donde el equipo de su padre fue atacado por sorpresa, ¿verdad? Flay pregunta si acaso esas son las personas que dieron información del enemigo. Seguramente son espías. No puede dejar así a las personas que tienen a su padre con problemas, así que van a destruirlos en este momento. Solo que mientras volaba, su hermana los vio desde la ventana. En ese lugar los bandidos estaban celebrando. ¿Cómo pudieron engañarlo fácilmente y salirse con la suya? Solo quieren volver a su país después de esto. En eso Haruto dice que ya lo comprende. Los bandidos preguntan quiénes son. Entonces Haruto usa su poder para paralizarlos por completo. Les explica que usó una barrera para mantenerlos en su lugar. ¿Cómo que una barrera? ¿De qué rayos está hablando? A lo que Haruto le pide que se calle. Miren, solo necesita que respondan sus preguntas. Saben lo que pasará si les mienten, ¿verdad? Luego de un rato le cuenta lo sucedido. Ahora lo entiende, los soldados reales del reino vecino. Parece que están planeando invadir el reino como ladrones y crear caos desde adentro. Flay le recuerda que deberían haber guardias en la frontera, entonces ¿cómo lo hacen? Uno de ellos suelta que tienen cómplices allí, aunque desconoce quiénes sean. Haruto piensa que tal cosa no debería ser posible sin al menos el nivel de autoridad de su padre. ¿Podría ser acaso que hay alguna persona que apunta a la vida de su padre dentro del reino? Los ladrones mencionan que eso es todo lo que saben, además ya han terminado su trabajo y se han desligado. Haruto lo entiende, agradece mucho la información, entonces le da la orden a Flay de hacer arder todo el edificio. Los ladrones enojados le gritan que solamente estaban siguiendo órdenes, pero Haruto realmente no le interesa su situación en absoluto. Ellos atacaron a su padre por sorpresa, no puede perdonar a aquellos que hicieron eso. Flay les dice que será mejor que se prepare, nadie se mete en problemas con su maestro, y mientras gritan ayuda, el fuerte comienza a arder en llamas. Los ladrones intentan escapar del lugar, mientras Haruto y Flay se alejan lentamente. Ella lo felicita por su buen trabajo, a lo que Haruto le dice igualmente. No sabe acerca de los soldados del otro imperio o las peleas con su territorio. Sin embargo, no puede perdonar a alguien que mete sus narices en sus asuntos, ¿verdad? Por ahora deberían explicarle lo que pasó a su padre con una carta anónima. Más tarde un informante le avisa a su padre que no hay ladrones en la fortaleza según lo que dice esta carta anónima. Él pregunta si acaso la fortaleza se incendió por completo, a lo que este dice que sí. No se sabe muy bien cómo escaparon, pero así lo aseguran los que apresaron. Su padre se pregunta cómo pudo permitir esto en la guardia fronteriza. Ahora mismo tendrán que abrir una investigación. Ya se imaginaba que no eran ladrones normales, pero si el imperio vecino está metido, está ocurriendo lo que más temía. Aquí Charlotte le pregunta quién derrotó a los malos. Él responde que no lo sabe, es eficacia, falta de compasión y dominio del fuego, todo apunta a una persona. Su fuerza de Flay es mayor que la de él, vaga por la provincia para dominar a los monstruos. Supone que habrá corrido en una de sus andanzas. En ese momento Charlotte se baja y dice que recordó algo que debe hacer. Si recuerdan, ella sabe lo que pasó, se pregunta quién es Haruto. Le pregunta una cosa a Flay, ¿acaso existen dos Harutos? Ella le pregunta qué está hablando, ¿acaso está bien de la cabeza? Charlotte le comenta que anoche vio a alguien parecido a ustedes volando. Sabe que Haruto no tiene suficiente mana para volar, así que fue a su cuarto a comprobarlo. Haruto se encontraba durmiendo, pero no sentía esa aura tan temible que tiene. Flay está impresionada que pueda sentir el poder del señorito Haruto. Lo que percibió no es más que el mana tan extraordinario del señorito Haruto. De pequeño fue bendecido con un poder inconmensurable, sobrepasa cualquier límite imaginado por los humanos. Tiene tanto poder que ni un demonio como ella podría superarlo. En resumen, el señorito es así de maravilloso. Charlotte le pregunta si sabe quién realmente es Haruto, a lo que Flay le dice que sí. Sin embargo, no puede contárselo. Señorita Charlotte, no crecerá como debe si se preocupa por cosas tan triviales. Luego le comenta a Haruto lo que habló con su hermana. Ya lo comprende, parece que sí lo vio cuando salieron. Además encontró de su copia, ¿acaso sospechará de él?
Debería crear algunas barreras de vigilancia, hará que suene una alarma en función de lo que haga Charlotte y su ubicación. Por cierto, Flay le pregunta por qué existen dos versiones de él, a lo que le dice que no se preocupe. En mitad de la noche Haruto se levanta medio dormido para ir al baño. Sabe que su hermano lo está siguiendo, pero ¿acaso debería preguntarle por qué lo está observando? Entonces se da la vuelta, iba a preguntarle qué está haciendo, pero Charlotte asustada se fue corriendo. No cree que eso haya sido bueno, y de pronto Flay le dice que es hora de bañarse. No cree que vaya a seguirlo al baño, pero la verdad es que estaba ahí. Al día 2 ella seguía vigilándolo, al día 3 lo miraba durante los entrenamientos, al día 4 mientras estudiaba, al día 5 mientras hablaba con Flay, al día 6 mientras se bañaba y al día 7 él lo vigilaba. Más tarde en la cena le cuentan que su madre y Charlotte se van de viaje. En esta época hay un festival, normalmente iba su padre, pero este año irán ellas. En ese caso Haruto sugiere que se lleven a Flay. Su madre le comenta que últimamente no la ve, ¿acaso la tiene haciendo recados? Eso es verdad, le pidió a Flay que se hiciera amiga de los monstruos para que no lo ataquen. Reconoce que es mejor de lo que pensaba, aunque su hermana sigue sospechando de él. Más a la tarde se despierta al activarse la barrera que le puso su hermana. No puede ser posible. Resulta que fueron interceptados por unos bandidos que atacaron durante su viaje. Su madre se pregunta qué hacen aquí los soldados imperiales. Ellos los atacan con su magia, a lo que su madre invoca una barrera, pero unos ataques le dan su pierna, causándole mucho daño. En eso Charlotte siente la barrera de Haruto, le avisa a su madre que vayan por ese lugar, deprisa. Su madre le hace caso, y ahora le indica que gira a la derecha. Ella se pregunta si acaso alguien está guiando a Charlotte. Justo llegan a un precipicio, Charlotte le dice que salte nomás. Entonces le hace caso y usa su magia para aligerar la caída. Ya no le queda mucho mana para seguir, pero Charlotte le dice que ya falta poco, seguramente por allí podrán esconderse. Su madre comenta que el musgo luminoso cubre todo, no podrán esconderse con tanta luz. Le dice a Charlotte que espere, encontrará a quien le estaba guiando. No sabe quién sea, pero seguramente será un héroe. Charlotte pregunta como que un héroe, a lo que le dice que es alguien que castiga a los malhechores. Irá a buscarlo ahora mismo, así que debe esperarla aquí. Charlotte llorando le dice que no se vaya, pero su madre le dice que esté tranquila. Ella le dice que no por favor, pero su madre se le va corriendo. Cuando sale se da cuenta de algo, en la cueva hay una magia ilusora. Esa es una magia muy avanzada. En eso llegan los soldados de antes, se dan cuenta que solo está la madre, por lo que la niña debe estar cerca por aquí. Ella no puede permitir que la tomen como prisionera, así que en ese caso saca su cuchillo. Lo lamenta mucho por su familia, por todos, pero justo se rompe su cuchillo y llega a tomarla a Haruto. Se disculpa por llegar tan tarde, a pesar de que voló con su máxima velocidad. Ahora sí que está bien furioso, los soldados le preguntan quién es, a lo que Haruto los estrella contra unos árboles y les dice que se callen. Luego entra a la cueva y le dice a Charlotte que no se preocupe, su madre está bien, solo está inconsciente, así que debe cuidarla. Si espera alguien vendrá a rescatarlas pronto, solo deben aguantar. Esa aura negra le da mucho miedo a Charlotte, pero aún así le salvó la vida. Entonces se da la vuelta y grita a Haruto. Él se da cuenta y la saluda, pero se da cuenta que lo hizo mal, no debería haberse volteado cuando la llamó. Aquí Charlotte le pregunta si acaso es un héroe. Él no sabe qué decirle, su primera charla con su hermana lo está poniendo muy nervioso. Esa pregunta tan absurda es mucho para su cerebro. Intentará seguirle la corriente, así que le dice que sí, es un héroe justiciero. Charlotte ya lo sabía que tenía poderes para luchar contra los malos. Su madre ya se lo había dicho, el héroe justiciero castiga a los malhechores. Por eso Charlotte se pregunta cómo pudo haber sido tan tonta, se había equivocado con él. Haruto le pide que debe guardar el secreto, nadie puede saberlo. Ella está de acuerdo, y en ese caso también le mentirá a su padre. Él se siente culpable por hacerla mentir, pero ya no hay remedio. Ahora irá a encargarse de los de fuera, Charlotte ya lo comprende, ese es su deber como héroe, ¿no es así? Haruto le dice que podría decirse que sí. Por la noche el mayordomo de su padre le informa que Charlotte y su esposa están a salvo. Flay se encontró con ellas y las está acompañando. Además todos los guardaespaldas heridos fueron curados allí mismo. A su padre le gustaría agradecerle a quien les brindó esa ayuda, pero este se niega a revelar su identidad. Entonces le pregunta a Haruto qué opina. Él responde que si se comportan bien, de seguro ese sujeto misterioso seguirá de su lado. Su padre lo entiende, Charlotte dijo que era un héroe justiciero, así que esperarán a ver qué pasa. Haruto dice que eso es, seguramente este se encargue de los soldados que finjan ser ladrones. Aquí su padre le pregunta cómo sabían que eran soldados, a lo que Haruto responde que, pues se supone que los soldados se dedican a robar, ¿no es así? Si atacaron a su madre supuso que eran soldados. Qué extraño, pensó que la frontera estaba vigilada, ¿cómo habrán entrado? En ese caso su padre le plantea la posibilidad de que uno de los suyos los haya ayudado. Haruto agrega que es eso, entonces su padre le dice que a veces le cuesta creer que tenga 9 años. Él solo se ríe, porque en el fondo es un adulto, pero su padre ya sospecha un poco de Flay. Haruto se pregunta qué habla, y justo llega toda la familia. Aquí su padre los abraza fuertemente y se alegra de que estén a salvo. Sorpresivamente Charlotte se escabulle y corre a abrazar también a Haruto. Esto lo sorprende mucho, también sus padres se preguntan desde cuándo se llevan tan bien. Charlotte les aclara que no sucede nada, todos tenemos nuestras cosas, pero solo es una niña, no le pasa nada. Haruto pide que deje de actuar tan sospechosa, se los ha dejado sin palabras. En fin, ahora Charlotte dice que quiere mucho a Haruto. A su madre le parece genial, y Haruto concluye que si ahora lo quiere, entonces todo salió bien. Le está reservando sus mejillas, pero justo Flay celosa le advierte que quite la mano de su señor.
Al día siguiente su hermana Charlotte entra a su habitación para invitarla a jugar. Haruto le dice que al menos podría haber tocado la puerta, a lo que ella le responde que sí, definitivamente lo hará la próxima vez. Después de arreglar las cosas con su hermana, ella continuó viviendo a su habitación casi todos los días. Ella lo había hecho incluso cuando todavía lo odiaba, pero no se siente tan mal, de hecho siente que está siendo curado por la pequeña ternura de su hermana. En eso Charlotte le pregunta qué es eso, a lo que le explica que es una magia para monitorear las cosas afuera. Eso le sorprende mucho, ¿acaso es una magia antigua? Él dice que sí es eso. Era como lo pensaba, su querido hermano es una persona increíble. Ahora que lo piensa, también le dijo a su padre que estaba estudiando magia antigua. Le explica que es una magia muy difícil de aprender, ya que varias fuentes de información se han perdido con el tiempo. Charlotte le dice que no se preocupe, de hecho ha visto que guardan esos archivos en la biblioteca, así que va a guiarlo. Cuando llegan a la biblioteca, Haruto queda fascinado. Es increíble que tengan esto dentro del castillo. Su hermana comienza a revisar varios libros, hasta que encuentra lo que estaba buscando. Este es un libro sobre la posibilidad de revivir la magia antigua. Es de hecho interesante, la magia antigua es un tipo de magia que no posee elementos, a diferencia de los 4 elementos que se usan hoy día. Tal vez su barrera mágica esté relacionada con esa magia antigua. Su hermana le dice que hay muchas explicaciones sobre la magia antigua, pero este libro es el más interesante. Haruto le pregunta cómo ya leyó este libro, cómo lo hizo si tiene palabras muy difíciles. Charlotte le explica que su padre y Flay le enseñó a leer, es por eso que también quiere practicar junto a él. Haruto dice que no hay opción entonces, ha desatado sus habilidades de hermano mayor. De repente Charlotte se siente sus piernas, entonces Haruto algo molesto le pregunta si acaso no había una silla justo a su lado. Ella le explica que cuando practica junto a su padre Flay siempre se siente sus piernas. Haruto dice que lo entiende y continúa leyendo. Parece que en el libro habla sobre dioses que pueden viajar entre mundos. Esto es fantástico, recuerda que ha visto esta historia antes en un anime. Hace mucho tiempo que no ve anime, esa podría ser su única queja en este mundo. Charlotte le pregunta como que un anime, ¿de qué está hablando? Haruto le dice que seguramente le tome mucho tiempo explicarlo y seguro no lo entenderá. Pero Charlotte muy emocionada le pide que le cuente, hará su mejor esfuerzo para entender. En ese caso decidió explicárselo, pero luego de contarle todo, se da cuenta que quizás lo contó con demasiado entusiasmo. Piensa que su hermana va a enfadarse, pero todo lo contrario, dice que es una forma muy rara de magia, le gustaría verla con sus propios ojos. Haruto le responde que él también quiere verlo, ¿sabe? Charlotte le dice que lo vio muy feliz, así que ahora ella también está muy feliz. Agradece mucho a su madre por haber criado también a Charlotte. En ese caso, como su hermano mayor, hará todo lo que pueda para que pueda ver anime. Luego de eso pasaron 2 semanas. Haruto menciona que su plan ya ha funcionado. Para que lo entiendan, fue capaz de acceder a un moderno internet japonés llamado Niagle. Todos sus servicios de streaming de pago y cuentas aún siguen vigentes. Le creará una cuenta de niños para Charlotte, entonces Haruto le dice que escoja cualquiera que quiera ver. Ella pregunta si esta linda chica también se moverá, a lo que Haruto le responde que sí, de seguro le gustará. Pone a reproducir el vídeo y Charlotte queda totalmente impresionada. El dibujo realmente se está moviendo hablando, están viendo anime dentro de un anime. Sin embargo señala que hay un problema, no entiende lo que están diciendo. Haruto le dice que tiene razón, después de todo está en japonés, entonces Charlotte le pide que por favor le enseñe. Él sabe que aprender un lenguaje es difícil, pero a pesar de ser una niña de 5 años, aprende las cosas muy rápido. Charlotte comprende que las letras tienen un significado. Eso es adorable, ¿cómo es que la gente se le ocurrió esto? Haruto no lo puede creer, ella ya masterizó el hiragana y el katana en 2 horas. También ya sabe usar el navegador para buscar las palabras. ¿Cómo es eso posible? Ella está un grado abajo de su escuela. ¿Qué clase de niños hay en este mundo? Luego de eso se pasaron 2 semanas. Charlotte entra a su habitación emocionada pidiéndole que le muestre el próximo capítulo de Tamaso. Haruto sabe que sí le ha gustado mucho ese anime. Trata de una ciudad infectada de zombies que tienen los aliados de la justicia para proteger a todos. Al rato Haruto reflexiona que en estas 2 últimas semanas Charlotte ha tenido mucho interés en el anime. Ella aprendió japonés gracias al anime y casi lo ha masterizado. ¿Podría ser su hermano una genio? Piensa que no debería estar mostrándoles tantos animes, pero ve que ella se lo está pasando muy bien. En eso Charlotte hace la pose final del episodio. Este también estuvo muy divertido. Va a continuar viéndolo, pero Haruto le dice que espere. No puede ver toda la temporada en un día. A partir de ahora solo podrá ver 3 horas de TV por día. Eso la pone bien pálida, preguntándole por qué. Haruto le explica que no es sano para los niños, a lo que ella le aclara que está perfectamente sana. Pero Haruto igualmente dice que no, que ya se mueva para ir a cenar. Ya en la mesa, por no haber dormido bien, Charlotte no para de quedarse dormida. Su padre le dice a Haruto que han estado últimamente juntos en su cuarto mucho tiempo. ¿Qué han estado haciendo? Esto la despierta y le cuenta que han estado investigando acerca de la magia antigua. Eso alegra a su madre, así que Charlotte ha estado ayudándolo a Haruto. Piensa que eso es algo bueno, pero como sea le pide que por favor la vigile para que no pierda su ciclo de sueño. Volviendo a su cuarto le aclara a Charlotte que aunque lo siga, no conseguirá ver anime. Ella triste le responde que ya lo sabe, entonces Haruto le ordena que vaya a tomar un baño y se vaya a dormir. Mientras Haruto se estaba bañando, apareció Charlotte. Él le pregunta qué está haciendo aquí, a lo que ella le recuerda que le dijo que tomara un baño. Si no puede ver un anime, entonces simplemente se irá a dormir. Haruto no se lo puede creer, Charlotte ya empezó a decir cosas de otaku. Aunque bueno, le explica que su madre le dijo que tomara un baño junto a él. Haruto ya lo entiende, piensa que ambos son niños, así que no debería haber problema, aunque sí se siente como un criminal.
En eso Charlotte se le queda viendo. Haruto piensa que no debería estar mirándola así, entonces Charlotte le pregunta qué es esa marca que tiene ahí. Ya lo había visto antes, es su emblema que prueba que es un aliado de la justicia. Con que solo estaba hablando de anime, así que responde que sí, le pide nomás que guarde el secreto, debe mantener su identidad secreta. Más tarde luego del baño le da las buenas noches, entonces Haruto se acuesta en su cama, pero de repente nota que Charlotte se escabulló y está acostada junto a él. Se pregunta por qué pasó esto, entonces ve a su madre mirándolos en la puerta. Su madre nunca pensó que podrían llevarse bien por tanto tiempo, sus sueños se están convirtiendo en realidad. Le dice a Charlotte que confía en ella, mientras Haruto solo desea que lo dejen dormir en paz. Al otro día su padre les avisa que los dejará un tiempo para ir a enfrentarse a unos ladrones. Su esposa le pide que se cuide, y Charlotte espera preocupada que llegue salvo a casa. Ya en su cuarto Haruto le dice a Charlotte que no le dé tantas vueltas al asunto. Esta vez se trata de unos simples ladrones, su padre seguramente podrá con ellos. Charlotte pregunta si acaso es imposible que todos vivan felices. Haruto está seguro de que todos desean eso, pero llegar a conseguirlo no es tan sencillo. Ella pregunta si de verdad piensa eso, ¿acaso él no podría ir a enfrentarlos? En su opinión él debería usar sus poderes para eso. Haruto piensa que ha visto demasiados animes, entonces Charlotte le pide que por favor lo haga, y le hace los ojitos con lo cual lo termina convenciendo. Haruto le dice que está bien, en ese caso Charlotte le dice que debería transformarse e ir a la batalla. Él se pregunta de qué está hablando, entiende que debe referirse a algún disfraz de personaje de anime. En ese caso activa su transformación, adquiriendo una nueva vestimenta con aspecto de superhéroe. Charlotte le dice que se ve muy genial, incluso tomó la apariencia de un adulto, aunque Haruto piensa que esto se ve muy vergonzoso. Ella le pide acompañarlo, pero Haruto rápidamente le aclara que es imposible por ser muy peligroso, aunque sí podrá mirar sus heroicos actos desde aquí. Charlotte se lo agradece, y este se retira haciendo un saludo de espaldas. Haruto no se puede creer lo que está haciendo por su hermana, pero no le queda de otra. Aquí consigue detectar a los ladrones, por ahora usará un hechizo para que no se escapen. Podría simplemente dejarlos por ahí, pero Charlotte seguro quiere ver algo de acción, así que bajará allí para darles una lección. Los ladrones le preguntan quién es, a lo que Haruto responde que un aliado de la justicia ha aparecido y comienza a darles una lección a todos esos bandidos. Supone que tendrá más cuidado para la próxima, una niña pequeña está mirando. En ese momento llega su padre preguntándole quién es. No parece que haya sido un conflicto eterno, ¿acaso los derrotó a todos el sol? Se presenta como Gold Senfis y le vuelve a preguntar su nombre. Haruto recuerda que debe actuar en su personaje, entonces él le responde que su nombre es Dunoyet. Su padre le pregunta si acaso fue quien rescató a su esposa y a su hija pero esto. Haruto responde que sí, supone que algo así pasó. Entonces su padre le pide saber cuál es su objetivo. Él no sabe qué responderle, así que le dice que su objetivo es la justicia, es un protector de la justicia. No, pero ¿qué acaba de decir? Eso es muy vergonzoso, así que rápidamente se va volando con su capa. Su padre se pregunta quién demonios será ese sujeto. Más tarde regresa muy agotado a su casa, pero Charlotte le dice que estuvo muy genial, y entusiasmada le pregunta cuándo peleará de nuevo. Desde ese momento comenzó a pelear contra los bandidos y ladrones, una y otra vez hasta que llegó a ser apodado el Caballero Negro. Las cosas tomaron un giro inesperado, ahora es el héroe de Charlotte. En otro momento, Haruto grita de felicidad en su habitación. Al fin está terminado, su robot copia al fin puede hablar y le pregunta varias cosas para ver cómo responde. Todos estos meses estuvo estudiando y buscando información en los libros de la biblioteca. Consiguió crear una copia robot de él mismo con algo de información que logró encontrar al respecto. Es tan parecido a él que lo asusta, pero esto es increíble, de esta manera finalmente podrá estar tranquilo en su habitación. De repente Charlotte sale entre la sábana de su casa y medio dormida le da los buenos días. Charlotte ve que hay dos hermanos hablando, ¿cuál de ellos es el suyo? A lo que ambos Haruto le responden que ninguno de ellos es suyo. En eso una sirviente toca la puerta para recordarle a Haruto que ya debe prepararse, así que procede a explicarle a su clon el plan, pero este le dice que no lo hará porque no tiene ganas. Este clon es un inútil. Al rato dos chicos llegan en carruaje, el chico este se queja diciendo que el aire de aquí es algo polvoriento. Su hermana le pregunta por qué es tan grosero, si fue él quien quiso venir en primer lugar. El padre de Haruto entonces le da la bienvenida tanto a la princesa Marianne y al príncipe Laius. Haruto recuerda que le dijeron que son de la familia real, ¿acaso estos todos también son sus hermanos? El príncipe enojado le pregunta a su padre Haruto por qué lo puso al mismo nivel de su hermana. Que no se confunda, será el próximo rey de este país. Su padre se disculpa por ser tan grosero, y el otro presumido le dice que eso es lo que debería hacer. Su hermana le pide que ya pare, como miembro de la familia real debería mostrar algo de modales. El príncipe le dice que deje de actuar como la hermana mayor, solamente es una herramienta, que no se crea que son iguales. Haruto se pregunta qué hicieron con este típico príncipe, cómo hicieron para crear un niño tan tonto. En eso el príncipe llama a Haruto, lo estuvo mirando, no es así. Parece que nadie de aquí tiene modales apropiados, ¿acaso es el trozo de basura nivel 2 que adoptaron del orfanato? Le enseñaron una lección de disciplina, así que pide pelear contra él. Su padre le dice que esto es demasiado, a lo que el príncipe le aclara que será amable con él. De esa forma salen al patio, el príncipe y Haruto tienen sus espadas de madera listas. Él se pregunta cómo acabó en esta situación. El príncipe le dice que no se preocupe, se contendrá para esta pelea. Haruto piensa que se está tan confiado, debería comprobar qué tan fuerte es. Analiza su dato y descubre que es un nivel 9 de un máximo nivel 40. Recuerda que Charlotte le dijo que el mejor filósofo de este país fue nivel 77. Su padre es nivel 32 y su otra hermana 14. En eso el otro le ataca preguntándole qué observa tanto. Haruto fácilmente lo esquiva, a lo que el príncipe le pide que no corra, si no, no podrá disciplinarlo. Haruto responde que está bien, entonces se lanza un refuerzo corporal para no sentir sus golpes y se deja golpear por el príncipe mientras finge pedir ayuda. Mientras el príncipe le golpea le pregunta por qué no contraataca. ¿Acaso le dijo que contraataque? Entonces se levanta rápidamente y lo derriba de un solo golpe en la cabeza.
El príncipe se levanta dolorido, pero vuelve a caer una otra vez ante la fuerza de Haruto. La princesa le pregunta a su tío Gold si de verdad Haruto es nivel 2, no debería ser capaz de moverse de esa forma a menos que esté usando una técnica avanzada. El padre de Haruto le dice que para ser honesto, él tampoco lo entiende. Haruto le dijo que tampoco lo entendía, así que lo acepta tal y como lo dice. Sin embargo, el príncipe no va a dejarlo así, comienza a preparar un hechizo y le lanza por sorpresa una bola de fuego a Haruto. Su hermana le pide que se detenga, a lo que Haruto usa su barrera para bloquear su ataque fácilmente. El príncipe se pregunta qué pasó, continúa atacándolo con su bola de fuego hasta que su hermano le pide detenerse. ¿Acaso quiere hacer más el ridículo? El otro le pregunta si acaso no vio eso, algo estaba absorbiendo su magia. Haruto le aclara que esos hechizos, entonces el príncipe le pregunta cómo es que un nivel 2 puede usar magia tan avanzada. Ahora le pregunta qué debería hacer con esas bolas de fuego que le lanzó antes, ¿acaso debería devolvérselas? Esto lo asusta bastante y se tira al suelo arrollado frente a él. Al fin su pelea terminó, ahora podrá descansar en su habitación, pero en eso la princesa se disculpa con él por lo grosero que fue su hermano. Haruto menciona que no pasa nada, aunque piensa que ella no es quien debería disculparse. Por otra parte le pregunta si realmente es nivel 2. Haruto le aclara que eso es correcto, ahora si lo disculpa ya se va. Más tarde en la noche supone que la familia real ya sabe que es nivel 2. ¿Acaso sus padres reales habrán venido a llevárselo? Aunque se deshicieron de él como si nada, probablemente no sea el caso. Al otro día su hermana de Haruto le avisa que encontró personas sospechosas en las cámaras, parece ser unos ladrones. Haruto se ha dado cuenta que últimamente su hermana Charlotte ha estado revisando mucho las cámaras. En eso llega Flay. Charlotte le contó que Haruto ha estado atacando solo últimamente. No puede permitir eso, también podría dejarla ayudar. Charlotte agradece que quiere ayudar, mientras Haruto piensa que será un problema. Le pregunta si acaso está ocupada, pero ella le dice que no será un problema, hace días terminó la limpieza del jardín de un grupo de bestias. Entonces Charlotte sugiere que también los ayude, no importa el tipo de historia, tener socios es crucial, esa socia será Flay, ¿verdad? Ella está de acuerdo, aunque sea inferior a su maestro, todo el mundo sabe que su fuerza es vital para este tipo de asuntos. Haruto no quería aceptarla, pero al final tuvo que ceder, solamente le advirtió a Flay que no consienta tanto a su hermana y no se vaya a sobrepasar con su ataque. Mientras tanto los ladrones están felices por la mercancía que alcanzaron a robar, de esa manera no tendrán que preocuparse por el sustento durante un tiempo. En eso una misteriosa voz les habla, es un ser más oscuro que el negro del anochecer, es el Caballero Negro. Y ahora ya no está solo, también tiene a su ayudante la guerrera roja carmesí. Los otros se preguntan qué está pasando. Ahora ella va a quemarlos como el carbón. Haruto le dice que espere, primero deberían escuchar lo que tienen que decir, pero Flay ya se lo está quemando a toditos. En tal caso Haruto les lanza una barrera para proteger los ataques de Flay. Eso le hace creer a ella que ellos mismos se están defendiendo, por tanto mejorará sus llamas. En eso Haruto agarra el chipote chillón para detenerlo un rato, que le dijo hace rato de no ir demasiado lejos. Flay se lo recuerda, pero las personas que se interponen en el camino del maestro también son sus enemigos. Haruto se da cuenta que no entendió nada. Le dice que ya fue suficiente, es momento de volver a casa. Flay ya lo comprende, como se esperaba su amo es alguien muy genial. De regreso al castillo se quedó muy agotado, mientras Charlo le dice que se vieron muy geniales. Sin embargo, Flay pensaba que atacarían con todas sus fuerzas, un escudo extraño bloquea sus ataques, pero la próxima vez promete ir con todo. Haruto ya no quiere una próxima vez, aunque su hermana se emocionó mucho al verlos. No puede contarle que bloquea los ataques de Flay, así que no le queda de otra que seguir acompañándola. ¿En qué momento su vida pacífica se convirtió en esto? Por otro lado, el príncipe Laios, quien fue humillado brutalmente por Haruto, está muy molesto con él. ¿Cómo es posible que haya perdido contra ese niño tan débil? ¿Acaso su magia no era de nivel 2? En esto su mayordomo le avisa que ya debe prepararse para la cena. Además, sobre la inspección de mañana, le pide que por favor invite a la hermana de Haruto, Charlotte. Él pregunta por qué debería hacer eso, a lo que su mayordomo le aclara que sería bueno tener a alguien para charlar en el camino. El príncipe solo se ríe, diciéndole que no hay necesidad, pero el otro seriamente le dice que esto es por su bien, será mejor que la acepte por favor. Al final terminó diciendo que sí. Por otra parte, Charlotte le anuncia a su hermano que la seña ya ha finalizado. Se disculpa por no haber golpeado, y el clon de Haruto se nota muy cansado. Haruto menciona que los platos de hoy se ven realmente extravagantes. De repente su clon le reclama el haberlo dicho ir a la cena. Solo hay una persona, así que sabe lo duro que fue esto. Haruto le responde que claro que lo sabe, realmente no podría soportarlo si fuera él. Su clon triste le dice que ya está cansado que le deje todas las tareas difíciles a él, siempre forzado a hacer lo que no quiere. ¿Qué se piensa que es? ¿Un chico artificial? Charlotte se pregunta si su segunda hermana estará bien, y comenta que ella también se unirá a la expedición de mañana. Haruto le pregunta de qué habla, entonces le explica que fue invitada por el príncipe tiempo atrás. Esto le hace sospechar un poco. Al ver que su clon está exhausto, Haruto decide ir mejor personalmente. Por la noche piensa que necesita ser minucioso y inspeccionar bien la ruta si es que Charlotte vendrá con ellos, cuando en eso ve a estos sujetos al lado de un círculo mágico. Seguro están tramando algo, así que irá para comprobarlo. Luego de un rato Haruto llega al lugar disfrazado, les pide disculpas para preguntarle qué están haciendo. Los otros se asustan, a lo que Haruto responde que solamente es un transeúnte, pero les aclara que informará de esto el rey. Con que viene de parte del rey, entonces da la orden de acabar con él. Parece que no quieren hablar, entonces Haruto no tendrá piedad con ellos.
Luego de casi derrotarlos, uno de ellos no se permitirá morir aquí. Es entonces que invoca a los caballeros esqueletos. Haruto se impresiona, son igual que los videojuegos, aunque como se esperaba dan un poco más de miedo. Aún así los corta fácilmente con su espada, pero estos reviven al tiempo. El invocador les ordena que todos bloqueen sus movimientos, a lo que Haruto usa su barrera para empujarlos. Se da cuenta que esa gema roja que tienen ahí simboliza la inmortalidad de sus esqueletos, así que no será fácil acabar con ellos. De repente por alguna razón los esqueletos se vuelven en contra de sus invocadores, por lo que uno de ellos decide invocar un golem gigante para acabar con todos. Haruto se impresiona, es la primera vez que ve uno de sus golems, su fuerza es realmente increíble. Ese golem es tan fuerte que consigue destruir su barrera y lo tira para atrás. Se confió de más, pero no puede esperar menos de un golem. Todo este rato se mantuvo pasivo, pero ¿cómo acabará con este monstruo? Cree que tiene la respuesta, esa gema en su pecho lo derrotará. Está algo lejos, así que debe acercarse. Salta por los aires, le arroja una lanza de roca en el pecho y rompe su gema. Esto provoca que el golem se detenga. Los invocadores se preguntan qué sucede, ¿por qué no les hace caso? Entonces nos damos cuenta que al romperse la gema, el golem deja de ser controlado y comienza a atacar a todos los invocadores. Los otros se preguntan qué está pasando, a lo que Haruto les explica que esto es por su culpa. En su intento de destruirlos, terminó haciendo que las invocaciones ahora sean controladas por él, ya que al atravesar al golem con una estaca, parece que fue intercambiado por su magia. Los otros no se lo pueden creer, eso es imposible. Sin embargo, Haruto les explica que él lo hizo, así que pueden contar con ello. Por cierto, amablemente les pregunta quién es su líder, pero al ver que nadie responde, les ordena a los esqueletos que capturen a todos para preguntárselos personalmente. Una vez que tiene al capitán, le pregunta quiénes son y qué hacen aquí. Sin embargo, el otro se niega a hablar. Haruto piensa que quizás está siendo muy amable y les aclara que no es bueno hablando con las personas. Parece que no le queda otra acción, así que arroja a todos los invocadores adentro de una fosa y le da la orden a los esqueletos que comiencen a sepultarlos. Haruto le pide al capitán que coja sabiamente, querrá ver cómo los sepulta o decidirá hablar. Al escuchar los gritos desesperados de sus compañeros, el capitán decide contárselo. Son el escuadrón de invocadores bajo órdenes directas de la reina. Les asignaron la orden de asaltar la expedición de mañana utilizando criaturas invocadas. Es por eso que estaban aquí haciendo los preparativos. ¿Cómo que la reina? ¿Por qué haría eso? Pregunta cuál es vuestra meta. Aquí el capitán le revela que su misión es eliminar a Charlotte. Eso no puede ser, ¿por qué la reina estaría apuntando a su hermana? Aquí le cuenta que eventualmente Charlotte superará los poderes de la reina, por tanto teme que el reino se divide en dos si esa chica recibe el apoyo de su padre. Ya fallaron 2 veces su intento con acabar con Charlotte, por eso esta vez la reina los envió directamente. Haruto ya lo comprende, esas tropas que asaltaron a su padre y aquellos bandidos que atacaron a su madre, todo fue planeado por esa mujer. Ahora todo tiene sentido, si fueron capaces de abandonarlo al nacer, no sería loco pensar que esa mujer haría de todo para mantener su posición. Está demasiado furioso, lo cual provoca que el golem comienza a arrastrar al capitán por los árboles. Ordena que ella se detenga, casi dejó que su energía se salga de control. Nunca perdonará a nadie que se atreva a lastimar a aquellos que le importan, incluso esa persona es su madre biológica. ¿Qué debería hacer con ella? Al día siguiente asiste a la inspección con sus otros hermanos. Charlotte les dice que no está triste por perder a su hermano, de todas formas jamás habría podido ganarle. Mejor dicho, debería estar avergonzado de retarlo a pelear más que de haber perdido. La princesa dice que tiene razón, no hay ninguna vergüenza en perder. Al ver que el príncipe se está enojando, Haruto les pide a la chica que paren, pero el príncipe enojado le dice que se calle, no quiere compasión de alguien como él. Además sabe que no usó magia en su pelea, ¿qué fue lo que hizo? Haruto se pregunta qué está diciendo, si lo está usando, de hecho puede fortalecerse cantando. Eso llama su atención, ¿qué significa eso? Parece que esta vez no funcionó su excusa, cuando se lo dijo a su padre se lo creyó más rápido. El príncipe saca sus conclusiones, ¿acaso Haruto puede ser un descendiente de los demonios? No se le haría extraño viniendo de su parte. Haruto le pregunta a Charlotte de qué hablan, entonces ella le explica que un descendiente del demonio es el resultado de la descendencia de un humano y un demonio, los cuales tienen características normales o superiores. La princesa sabe que ciertamente no parece ser una persona ordinaria, ya que tiene una alta capacidad física y mágica. Sin embargo no tiene cuernos, sus oídos y ojos son normales, realmente no pueden confirmarlo. Charlotte les aclara que el cuerpo de Haruto es completamente suave, en una ocasión entraron juntos en los baños, así que puede asegurárselo. Los otros sorprendidos lo llaman indecente por entrar con ella a los baños, aunque Haruto sabe que él no le invitó en un primer lugar. Charlotte les pregunta si acaso eso tiene algo de malo, a lo que el príncipe le explica que eso no es normal. En primer lugar, los hombres y las mujeres no deben exponer sus cuerpos entre ellos, es algo relacionado con los parientes en momento de reproducción. En ese momento se detiene el carruaje, parece que al fin llegaron. Afuera observan un precioso paisaje, es increíble que todo esto sea trigo. Haruto menciona que es la primera vez que ve cultivos de trigo, en Japón abundaba más los de arroz. Su hermana se la está pasando muy bien, mientras Laios le pone mala cara, lo cual hace molestar a Flay. Mientras todos se están paseando a hablar con su padre, este le dice que es muy raro que venga a hablar con él, debe ser algo importante. Aquí le dice que si hipotéticamente la reina quisiese acabar con su hermana Charlotte, ¿qué es lo que haría? Lamenta hacerle una pregunta tan extraña, pero su padre le dice que no importa, él también ha sentido lo mismo. Anoche el caballero negro le envió una carta avisándole sobre el malvado grupo de magos enviados por la reina para eliminar a Charlotte. Sabe que la reina lo odia, pero no esperaba que apuntara hacia su hija. Esa mujer hará lo que sea para derribarlos, aunque como es la reina no podrán tomar la iniciativa. Haruto piensa en acabar con ella, pero su padre le dice que no piensa así, la capital actual estaría en problemas sin ella. Haruto le pregunta de qué habla, a lo que su padre le revela que hace tiempo, su majestad de rey perdió su autoridad. Hay muchos nobles ansiosos por tomar su lugar, y para mantener a esas personas en su lugar, la existencia de la reina es indispensable. Es decir que asesinarla causaría un rebelde interno.
Su padre le cuenta que hace 12 años se organizó una cruzada en la fuerza de subyugación del Rey Demonio. Entre esas personas se encontraba ella. En ese instante le quitó la cabeza al Rey Demonio. Se convirtió en la heroína del pueblo y la gente comenzó a llamarla Princesa Glitter. Más tarde, con el fuerte apoyo del pueblo, logró casarse con el rey y así volverse más popular. Es ahora que está comenzando su intento de tomar el control del país. Su padre le dice que esa mujer teme que alguien fuerte acabe tomando su lugar. Solamente toca esperar a esa persona. En ese caso, Haruto le pide a su padre que sea el próximo rey, pero él le explica que no es bueno para la política ni el control del país. Confía que Charlotte será mejor que él. Aún es muy joven, pero en el futuro definitivamente se convertirá en una figura destacada que liderará el país. Para lograrlo le pide a Haruto que por favor la cuide hasta que se convierta en la próxima reina. Él está de acuerdo. Si consigue que su hermana se vuelva la reina, podrá conseguir su deseada vida pacífica. Más tarde Flavia habla con él, le pide que por favor la deje asesinar a la princesa para poder vengar a su maestro. Pero Haruto responde que no, lo siente mucho, pero este es un asunto entre ella y él. No tendría sentido si no lo resuelve por sí mismo. Flavia dice que ya lo comprende, era de esperar a su señor Haruto. En ese caso le pide que le permita estar allí para presenciarlo. Haruto piensa que esa mujer definitivamente le volverá a traer problemas en un futuro. Pensar en simplemente proteger a Charlotte no es suficiente. Ya lo tiene decidido, será el momento de ver a su madre que ha estado afuera durante 10 años. Ahora vemos el castillo donde se encuentra la reina, o sea la madre biológica de nuestro Haruto. Sus caballeros han venido a informarles sobre una nueva amenaza. Se hace llamar el Caballero Negro. Probablemente ese tipo derrotó a los bandidos que enviaron. Al escuchar esa noticia, la reina le salpica su vino en la cara al soldado. Realmente está sin palabras, ya es la tercera vez que han fallado en su búsqueda por eliminar a la hermana de Haruto. Esa niña Charlotte Zenfis se volverá una amenaza si no logra eliminarla pronto. Parece que un sujeto que se hace llamar el Caballero Negro trata de interponerse en su camino. Tendrá que hacerle pagar por esto, usará la misma espada que usó para derrotar al Rey Demonio, lo derrotará con sus propias manos. En ese momento una voz le pregunta si entonces quiere pelear contra él, así que usa sus cubos mágicos para inmovilizar a los soldados. Ha llegado nuestro protagonista, el Caballero Negro. La reina le pregunta cómo puede entrar aquí, debería haber bastantes barreras protegiéndolos. Haruto no sabía que eso le llamaban barreras, para su información acaba de destruirlas. Con eso la reina confirma que sí es el Caballero Negro. ¿Cómo se atreve a interponer sus planes? Acabar con él será su recompensa. Haruto se da cuenta que está usando un círculo mágico triple, y de esa manera logra tapar una esfera de agua. La mujer le dice que si no se mueve acabará ahogándose. Rápidamente nuestro chico invoca un cubo mágico para escapar de esa esfera, pero mientras está en el aire, la mujer lo ataca con su magia, a lo que Haruto invoca otra barrera para bloquearla. En ese caso la otra cambia de ataque y lo ataca con bolas de fuego, lo cual sí logra atravesarlo haciéndolo caer al suelo. Le dice que al parecer el Caballero Negro no era nada especial. Haruto comenta que esa espada puede usar otros elementos, realmente es algo molesta. La mujer se pregunta cómo puede soportar tantos ataques, no le pasó nada después de su ataque de fuego, ¿de qué está hecho el cuerpo de este hombre? Justo Haruto le vuelve el ataque, a lo que rápidamente se cubre. ¿Qué rayo fue eso? Aunque bloqueó el ataque, el impacto la tomó por sorpresa. Ahora Haruto le dice que va en serio y comienza a dispararla con varias ráfagas de magia. Ella reconoce que tiene un gran poder mágico, casi se está quedando sin magia por bloquearlo. Incluso el Rey Demonio no tenía este poder, debe hacer algo rápido, aún no ha terminado. Haruto saca su espada para bloquearla, pero su espada de ella es la espada sagrada y comienza a atacar varias veces hasta que lo consigue estrellar contra el suelo. Nadie le gana con esa espada, se considera la más fuerte del mundo. En tal caso Haruto le demuestra quién es en verdad el más fuerte del mundo dejándole caer su espada. Ahora es el momento de recibir su castigo, así que le coloca una cadena mágica en todo su cuello. Ella pregunta qué es esto, qué rayo le hizo. Haruto le explica que si se saca esa cadena mágica, su cuello se romperá. La otra no se lo puede creer, ¿cómo se atreve a darle tal humillación? Miren, a Haruto no le importa lo que esté planeando, solo tiene una petición: nunca más te vuelvas a acercar al territorio de Gold Zenfis ni a su familia. La perdonará siempre y cuando tenga esto en su cuello, sabe lo que pasará si le desobedece, ¿verdad? Ya es momento de irse, así que adiós. Esto sí que la dejó bien frustrada, se siente como si fuera su esclava, ¿cómo una reina pudo acabar así? Creo que Haruto se pasó un poquito, pero Flay opina lo contrario, ha hecho un excelente trabajo, ni siquiera hizo falta su ayuda. Haruto le dice que eso debería calmarla por un tiempo, pero la próxima vez no será tan benevolente. Flay se siente orgullosa, era como esperarse de su amo, estar esperando ese próximo momento. Ahora nos dan un tremendo adelanto de 5 años, donde vemos que los tres salieron a disfrutar de la temporada de nieve. Haruto nos cuenta que sus amenazas contra la reina funcionaron, nunca más volvieron a molestarlos desde ese entonces. Ya han pasado 5 años de pura paz y está por cumplir los 15. Su hermana le pidió visitar las tierras del norte, pero no sabía que haría tanto frío, solo quiere volver a su situación lo antes posible. Charlotte le pide que mire esto, hizo un dispositivo de transformación. Haruto nos dice que ella se ha vuelto aún más otaku. Flay le dice a Charlotte que eso le quedó increíble, pero nada se compara a su gran castillo de nieve. Charlotte dice que es impresionante, se parece mucho al castillo de su padre. Haruto dice que le quedó igual, esta Flay es buena en cosas realmente inútiles. Por cierto, le pregunta si acaso no tiene frío con ese atuendo. Flay le pregunta de qué está hablando, este es el atuendo favorito de su amo, ¿cómo se le ocurriría usar otra cosa? En resumen, sigue siendo igual de tonta, se está muriendo de frío por su culpa, así que le creó un abrigo para abrigarla. La próxima vez que necesites algo solo dímelo, en ese caso Flay tiene 10 deseos, pero rápidamente Haruto la rechaza.
Charlotte también quisiera pedirle algo. Ha estado pensando en una nueva técnica especial solo para estos días de nieve como hoy. Desafortunadamente no puede llevarla a cabo, pero confía que su hermano sí podrá hacerlo. Él tiene un mal presentimiento, pero ¿cómo es su hermana va a hacerle caso? Entonces Charlotte le cuenta lo que tiene que hacer. A él no le convence mucho lo que le está diciendo, pero su hermana está bien emocionada. No puede fallarle, así que está de acuerdo. Flay está bien celosa, puesto que siempre le hace más caso a su hermana. Atentos a lo que va a hacer Haruto. Activa su poder mientras hace nuevas poses como si fuera el caballero negro. De esa manera logra hacer un hueco gigante en el suelo. Charlotte le dice que se ve muy impresionante. Flay piensa que su poder es increíble. Él piensa que se ve ridículo, pero vale la pena esto si hace feliz a su hermana. Aunque cada vez le pide hacer más cosas de este tipo, tal vez no debería consentirla tanto. En ese instante llegan sus padres, preguntando quién hizo ese agujero en el suelo. Charlotte se da cuenta que sería malo si descubre la identidad de su hermano. Es un poco tarde para decir esto ahora. En ese caso le muestra a sus padres que esta persona fue quien lo provocó. Se hace llamar el Caballero Negro. A veces pasa por aquí y viene a presumirle sus técnicas. Todo mentiroso Haruto, pero como siempre su padre no le cuestiona nada. Mientras las chicas estaban construyendo un castillo de nieve, Haruto le preguntó a su padre si ha habido más problemas recientemente. Su padre le dice que nada no es especial, lo único es que la reina parece haberlos dejado en paz. En los últimos años apenas apareció en público. Los rumores dicen que de un momento a otro empezó a usar un collar de esclavo. Al principio pensaron que solo era un atuendo de moda elegante, pero después supusieron que solo se lo puso por accidente y ya no se lo podía quitar. O quizás alguien se lo puso a propósito. Miren cómo se queda bien callado. Lo bueno de eso es que ahora puede disfrutar de tanta paz, ya no hay interferencia de reino ni de esa mujer. Eso quiere decir que al fin tendrá su vida pacífica encerrado en su casa jugando al Fortnite. Solo que antes su padre le comenta una cosita. A partir de la primavera empezará a asistir en la escuela de la capital real, lo cual lo deja tieso. Lo lamenta mucho por él, pensó que podría rechazarla, pero al final no pudo negarse, le contará más detalles luego. Haruto le dice que ni loco, la palabra clave para la escuela es la maldición, era lo que más odiaba en su vida pasada. Encima en la capital real, ¿acaso está bromeando? ¿Por qué nunca puede conseguir su ansiada vida pacífica? Siempre hay un obstáculo. Seguro esto debe ser una prueba más en su camino. Ahora no puede rendirse, no puede dejar que las circunstancias lo aplasten. Comprendan que solo quiere ser un jugador de Fortnite. Más tarde fue a hablarlo más tranquilo con su padre. Haruto no quería ir a esa escuela, en su vida pasada eso era el infierno para él. Este le explica que en un principio estaba en contra de enviarlo, pero debido a ciertas circunstancias esta vez no pudo negarse. Le enviaron una carta de recomendación donde lo nomina directamente el mismo rey. No sabe por qué su padre biológico está interesado en él. Tal vez puede que haya otras posibilidades, y tiene que ver con su hija la princesa Marianne. La primera vez que lo visitó se dio cuenta que estaba muy interesado en él. El rey no suele rechazar peticiones de su querida hija, de modo que tiene algo de sentido. Aunque se pregunta por qué su hermana biológica estaría interesada en que se escribiera. Ese lugar parece una escuela de élite, no hay forma de que pueda sobrevivir a ese lugar. Además su padre le cuenta que el príncipe Layo se saltó un grado y ahora ingresará como nuevo estudiante. Dice que espera estudiar juntos y contribuir al desarrollo del reino como buenos amigos. ¿Por qué le está pasando esto? Solo quiere quedarse a dormir en su casa. Por cierto, su padre le confiesa que honestamente no se siente muy aliviado. Aunque la reina se haya mantenido tranquila, puede que esté planeando algo detrás junto a su hija. En su opinión le gustaría que viera un mundo más amplio. Por supuesto que estuviera en su cuarto es correcto, sin embargo cree que es necesario que interactúe con más personas. Esta es una buena oportunidad para que desarrolle conocimientos más profundos. Ay Haruto, ¿cómo te quieren obligar? Pero ¿cómo podrías rechazar al hombre que te recogió aquella vez? Le pregunta si sería problemático si se negara, a lo que él responde que sí. En ese caso no le queda más remedio que aceptar. Por cierto le cuenta que para que se concentre en estudiar, tendrá que elegir a un sirviente. Sería extraño que vaya a una tierra desconocida sin compañía. Bueno, tiene razón, piensa que podría ser Flay, aunque si la lleva solo le causaría más problemas. Su padre va a asignar a algunas personas, pero Haruto le dice que espere, no puede de repente vivir con alguien que no conoce. En eso entra su madre sugiriendo que la lleve. Está espiando desde atrás, como buena madre cuidará y hará cualquier cosa para cuidar de Haruto. Haruto la rechaza, llevarse a uno de sus padres sería aún más extraño. Su padre le avisa que todavía faltan 3 meses para que empiece las clases, tendrá que decidirse para ese entonces. Aunque hayan escuchado que Haruto le haya dicho a su padre que va a ir, eso no significa que él estará presente. Va a comentárselo a una de sus copias y trata de convencerlo para que sea su reemplazo en la escuela. Su copia ya lo comprende, está de acuerdo en asistir a esa escuela. O al menos eso es lo que quería que dijera, porque su copia tampoco quiere ir, sabe que solo se está aprovechando. Haruto ya suponía que diría eso. Mire, el plan es el siguiente, como tu copia no puedes usar magia, se darán cuenta rápido que eres un inútil y al final terminará expulsándote. Como son la escuela más prestigiosa del reino, no dejarán que alguien tan débil se quede. Pero deben tener cuidado con una cosa, necesita que lo expulsen por desempeño insuficiente. Es decir que si lo expulsan por falta de talento mágico, al final harán quedar mal al rey, puesto que pensarán que es una mala recomendación. Así su padre no se meterá en problemas. Entonces su copia le pregunta por qué no va él.
Haruto le aclara que puede usar su magia de barrera. Si alguien se mete con él, podría cometer un error y acabar cometiendo un accidente. Eso molesta a su copia, puesto que Haruto piensa que estaría bien si lo golpea. Como copia sí puede sentir los olores. Haruto sabe que podría pasarle algo, pero siempre podría reemplazarlo por otro. Su copia ya lo sabía, pregunta cuántos fueron desechados antes que él. Haruto le aclara que es una broma, aunque sí tenía pensado hacerlo, pero su hermana acabó descartando la idea. Aún así su copia no quiere ir a esa escuela, no quiere seguir siendo esclavo de ese tipo. Para tranquilizarlo, Haruto le promete una cosa, le pondrá una barrera mágica para evitar que su cuerpo se lastime. Solamente le está pidiendo este favor, ahora sí podría hacerlo. A su copia no le queda otra opción, también le gustaría disfrutar de la vida en casa, así que trato hecho. Luego de eso, Haruto se fue a una cabaña de troncos al lado de un lago. Nos cuenta que ha estado viviendo aquí lujosamente mientras su copia se queda en el castillo. Le tomó 5 años construir esta cabaña, es un lugar perfecto para descansar. Aquí al fin se la puede pasar todo el día jugando a Fortnite. Lo único es que a veces su hermana y Flay lo visitan para ver anime juntos. Con el tiempo, Charlo se volvió toda una fanática de las chicas mágicas. Por cierto, Haruto le pregunta por qué ella no visitaba su habitación del castillo. Pensó que ya se había cansado del anime. Charlo le explica que últimamente sus estudios se incrementaron y ya no le dejan entrar a su habitación para ver anime. Si no fuera por Flay, no podría venir aquí en absoluto. Eso le parece bastante cansado, ¿qué tal si la teletransporta con su magia? Primero le muestra una barrera la cual puede traspasar una manzana. Parece que funciona a largas distancias, pero todavía no lo ha experimentado con ningún humano. Flay entonces le sugiere usar a su copia de prueba, se lo merece por casi no cumplir su favor. Haruto abre su portal y se conecta con la habitación de su copia. Solo quiere pedirle un favor, camina a través de este portal para llegar hasta aquí. Su copia no quiere hacerle caso, sabe lo que está pensando. ¿Por qué no pasa a él si está tan confiado? ¿O es que acaso le da miedito que acabe en otra dimensión diferente? Con que le salió graciosito, tendrá que mostrar una lección. En eso Flay se tira al portal, molesta agarrar su copia y lo mete adentro del portal. Haruto le dice que estuvo impresionante, mientras Charlo se preocupa por su copia. De esa manera crearon un portal que conecta con ambos cuartos, así podrán ir y venir libremente entre el castillo. Aunque solo hay una cosa, todavía no ha pensado en quién será su sirviente. Al día siguiente vemos a Haruto jugando en su consola portátil mientras su hermana está mirando anime. Parece que hay una nueva actualización de su juego, pero justo recuerda que necesita encontrar un ayudante, o sea la sirvienta que lo va a acompañar a su escuela. Su hermana Charlo le pregunta de qué habla. Haruto les aclara que no es nada, irá a dar un paseo. Eso fue arriesgado, casi le cuenta a esas dos acerca del ayudante, aunque Flay pareció sospechar un poco. Lo bueno es que todavía le quedan 3 meses, lo malo es que aún no encuentra algún candidato indicado. De pronto escucha un ruido extraño por ese bosque, entonces avanza por una senda que lo lleva a este pueblo. Ya se acordó de ese sitio, nos explica que es el hogar de los esqueletos. Uno de ellos lo ve, entonces todos juntos corren hacia él llamándolo maestro. Sea bienvenido a este lugar. Ahora que lo recuerda ya pasaron 5 años desde que derrotó al invocador que los trajo. No sabe el por qué, pero luego de eso empezaron a seguirlo, así que les dejó estas tierras donde han estado viviendo sin que nadie lo sepa. Este esqueleto de aquí es su capitán, y se llama Johnny. Dejó de hacer resúmenes y ahora está liderando la legión de los esqueletos. Johnny le dice que si tiene algo que pedirle, ahora es el momento. Bueno, Haruto aprovecha para preguntarle por qué viven aquí con otros monstruos. Es la primera vez que ve algo así. Johnny le explica que se tratan de monstruos errantes sin hogar, los cuales fueron traídos desde otras tierras por la señorita Flay. Todos obedecen y viven en paz, son furros, así que no tienen por qué preocuparse. Haruto piensa que esto quizás esté saliendo un poco de control, la última vez que vino no había tantos, pero mientras nadie sea problemático todo está bien. Por cierto, ya que está de viaje, Johnny le invita a mostrarle las otras áreas del pueblo. Aquí es donde se cultivan los productos agrícolas como los alimentos. A lo largo del año van cambiando los sembrados dependiendo de la estación para su mejor consumo. Pide que preste mucha atención, a diferencia del año pasado, este año sí han tenido una gran cosecha. Parece que para este invierno podrán contar con todas esas deliciosas provisiones. Haruto está impresionado de todo lo que han hecho. Se imagina que esa comida debe ser para otros monstruos, puesto que un esqueleto no come, ¿verdad? Johnny le comenta que gracias a estas cosechas podrán albergar a más monstruos, así que le sigue mostrando más cosas del pueblo. Mientras está contándole cosas, Haruto se pone a pensar. Se da cuenta que ese tipo es alguien amable y sincero, es amado por todos, tiene claro cuál es su lugar, además tiene una agradable voz. Si tuviera un aspecto más carnoso llegaría al 1.000.000 de subs, podría ser su sirviente ideal. Aunque solo hay un pequeño detalle, este tipo habla demasiado, no se calla ni un segundo. Si tuviera que escuchar todos los días sus resúmenes se volvería loco, es una verdadera lástima. Johnny le dice que se ve muy serio, ¿acaso hizo algo malo? Haruto responde que no, solamente lo estaba admirando por su buen trabajo. Wow, le dice en serio, un elogio como ese es algo encantador. Seguirá trabajando duro para complacerlo y seguir recibiendo más elogios, por aquí hay más áreas para visitar. Haruto le avisa que ya debe irse, será mejor en otra ocasión. Luego se sienta al lado de un río, creyó que este sería un buen lugar para estar solo y relajarse, pero nunca pensó que se convertiría en un paraíso para los monstruos. De pronto aparece un golem gigante a su lado, se sorprende verlo aquí, es el mismo golem que fue traído por el invocador, es un golem gigante. Este se sienta a su lado y le regala una flor. Haruto le pregunta si es para él, a lo que el golem responde que así es, se lo regala porque es una flor hermosa. Aquí se da cuenta que por su voz, ese golem es una chica.
Agradece mucho su regalo y la otra se sonroja. Al contrario de lo que parece, esta Golden es muy tranquila. No le molesta tenerla al lado, quizás sea una buena acción como su sirvienta. El único problema es que es muy grande. Le pregunta si de casualidad no le aburre quedarse en el pueblo. La Golden responde que sí le gusta, pero más le gusta. Haruto entiende que se está refiriendo a que también le gusta visitar este río. Se alegra mucho de saberlo. La Golden le aclara que en realidad se refiere a que le gusta a su maestro, o sea, le gusta a él, lo cual lo deja sin palabras. Después de esta charla continúa explorando el bosque. Se le está haciendo muy difícil encontrar un buen ayudante. De hecho, si quiera es posible encontrar uno bueno, será mejor que verlo a casa. Cuando regresa, Flavia molesta le pregunta a qué se refería con ese ayudante que mencionó antes. Haruto se pregunta cómo es posible que justo en este momento su intuición sea tan aguda. Recuerden que no quiere llevarse a Flavia como su ayudante porque siempre lo mete en problemas. Entonces él le responde diciendo, tú no me sirves, lo cual la deja llorando en el suelo. En otra ocasión, Charlo le comenta que pensó en una buena idea para su traje del Caballero Negro. ¿Qué le parece si mejor se llama? Ese nombre significa Caballero Negro en alemán. Haruto le pregunta cómo sabe alemán, a lo que ella le aclara que todo lo sacó de internet. Aquí dice que se encarga de la destrucción y creación de todo. Es como si fuera un dios. Cree que ese nombre es más adecuado para su hermano. Haruto pide perdón por haber transformado en esto a la hija de un noble en un isekai. Luego vemos a Johnny dándole la bienvenida a las chicas. Este le cuenta que aquí se encuentran todos los monstruos que el maestro Haruto ha salvado. Charlotte cree que eso es algo muy digno de su hermano. Podría ponerle un buen nombre a este lugar. Se llamará El Jardín Encantado. Y Johnny dice que le queda perfecto. Ahora sí empieza lo bueno. Durante una tormenta de nieve, vemos un grupo de aventureros enfrentándose a ese dragón de hielo. Mencionan que por fin han logrado acorralarlo. Se trata de un dragón vestiza gigante. Acabar con él seguro les dejará mucho dinero. El problema es que la nieve no los deja ver muy bien, y esto lo aprovecha el dragón para poder irse volando. Su líder les pregunta qué están esperando. Si se quedan aquí sin hacer nada se va a escapar. Solo que como había demasiada ventisca, el dragón acabó perdiendo el control y se terminó estrellando contra una montaña, lo cual lo dejó muy mal herido dentro de un acantilado. Esta noticia se la comenta a su padre Haruto. Parece que un dragón de hielo de 50 metros vino volando desde el imperio y cayó antes de cruzar la frontera de su país. Haruto supone que entonces no llegó a entrar a su territorio, así que no debería ser su asunto, ¿verdad? Su padre le responde que así es, pero aún quedan posibilidades de que este dragón se levante e intente invadirlos. De seguro este dragón de hielo fue atacado y estaba siendo perseguido por el imperio. Si se vuelve loco, su furia podría llegar a costar muchas vidas. Además, en ese lugar hay demonios, por ese motivo quiere que Flavia vaya a revisar. Ella responde que no lo hará, solo toma órdenes de su amo. En ese caso, Haruto le ordena que lo haga. Por alguna razón eso le enfada, entonces Haruto le pregunta qué sucede. ¿Hay algún otro motivo por el cual no quiere hacerlo? Flavia les explica que como ese dragón es enorme, probablemente no haya nacido hace poco, debe tener unos cientos de años. Hace tiempo, mientras los humanos y demonios peleaban sin descanso, los dragones se mantenían a la expectativa, ocultos dentro de las montañas. No tiene motivos para proteger a un dragón cobarde como ese. Ah, era por eso, debe ser un problema muy personal de Flavia. Le pide más tiempo para pesarlo a su padre. Este se lo permite, pero le pide que no se tarde mucho. Al salir se encuentra con su hermana Charlotte. Le dice que escuchara a escondidas una conversación de su mal comportamiento. Ella apenas se disculpa, entonces le pregunta a Flavia si podría salvar a ese dragón. Seguro que debe estar muy triste solo. Flavia no quería ir, así que Haruto la toma del hombro diciendo que los deseos de Charlotte también son sus deseos. ¿Podría aceptar su petición? Bueno, si su amo se lo pide, entonces aceptará. Acabará por completo con esos aventureros. Haruto menciona que no se refería a eso. Al llegar a la montaña usa sus poderes para localizar al dragón. Ya lo encontraron, se sorprende bastante por su tamaño, aunque se ve algo debilitado. En eso Flavia le advierte que el grupo de aventureros se dirigen hacia él. Parece que tendrán que darse prisa, será mejor que avance. Más tarde los aventureros por fin se encuentran con el dragón. Corren rápido para atacarlo, acabarán con él de una vez. Pero antes de que le hagan daño, Haruto disfrazado interviene pateando uno de ellos. Se presenta como el Caballero Negro y ubica sus cubos mágicos para curar al dragón. Los otros se preguntan quiénes son, aparecieron de la nada. Flavia le llama canallas, ¿cómo se atreven a intimidar a ese pobre dragón? Todos ustedes serán quemados, quémense hasta quedar cenizas. Al final miren cómo todos terminaron heridos y Flavia enfadada se quita su antifaz. Justo el dragón de hielo se despierta. Haruto lo saluda, explica que es alguien que trabaja para la justicia y se presenta como el Caballero Negro. El dragón simplemente se le acerca y lo congela con su aliento. Flavia le grita preguntándole qué le pasa, no seas tan grosero con su amo. Haruto se libera diciéndole que ya lo olvide. Debe estar muy tenso y a la defensiva por haber sido atacado por esos aventureros, así que no te preocupes. O eso podría haber dicho, encima que lo salva es una malagradecida. La próxima vez que lo ataque no lo curará. Resulta que el dragón en realidad es una dragona y en su mente dice que la salvó. Haruto escucha su voz dentro de su cabeza, es similar a cuando habla con Flavia. Como parece que puede comunicarse, dice que la estará escuchando, pregunta quién es. Ella lo deja en visto y le pregunta a Flavia si de verdad es una demonio, porque siendo una demonio estaba bajo órdenes de un humano. Bueno, si se lo pide de esa forma, entonces le contará todo acerca de este gran hombre. Es así como se pasa una hora hablando. Flavia menciona que eso es todo. ¿Haruto no le parece alguien genial? La dragona responde que sí, no esperaba que Haruto sea la reencarnación del rey demonio. Eso la asusta un poco. Bueno, se disculpa por no haberlos ayudado antes en el combate. La cosa es que no le gusta pelear. Haruto la comprende, parece que cada demonio es diferente.
Por cierto, le pregunta dónde se encontraba antes de que le atacara a los aventureros. Ella responde que se estuvo escondiendo en las montañas viviendo pacíficamente, así más o menos unos 300 años. ¿Acaso dijo 300 años? Wow, es mucho tiempo teniendo una vida pacífica. Emocionado, Haruto le pide que le cuente qué ha estado haciendo, por favor que le haga detalle. La dragona les cuenta que al principio solo se escondía en las profundidades de las cuevas y vivía sin salir de casa, hasta que un día un aventurero que se quedó a pasar la noche allí dejó caer uno de sus libros. Se lo leyó varias veces hasta que le dieron ganas de leer los libros, así que salió volando de la cueva y se dirigió a la ciudad. Al llegar se transformó en su forma humana para esconderse, corrió a la biblioteca más cercana y al ver tantos libros juntos quedó impresionada. Luego de eso continuó convirtiéndose en humana de vez en cuando, iba a la ciudad y volvía con nuevos libros a su cueva. Hizo esto una y otra vez, mientras tanto aprendía nuevos conocimientos. Pasó mucho tiempo viviendo feliz de esa forma, hasta que un día fue descubierta por esos aventureros. Estos la atacaron y quemaron todos sus libros que estuvo recolectando. No le quedó de otra que escapar y por ese motivo está aquí. Flay se pone a llorar por su triste historia. Quemaron sus libros, intentaron acabarla y tuvo que huir de su hogar. Seguro que la pasaba muy mal. En ese caso está de acuerdo en aceptarla como parte del grupo. Bienvenida a los Demon Garden. Haruto le pregunta de dónde sacó ese nombre. Flay le aclara que fue idea de su hermanita. De todas formas han venido aquí para protegerla. ¿Le gustaría venir con ellos? Esas palabras la ponen muy feliz. Después de haber podido obtener tanto conocimiento estos años, pudo entender sus propios sentimientos. Quizás ha estado esperando conocer a alguien como él. Agradece mucho por haberla salvado. A partir de ahora la reconocerá como su maestro. Es un dragón de ventisca y dará su vida por él. Haruto se pregunta si acaso se está transformando. Van a desmonetizar este vídeo, así que la tapa rápidamente y usa sus poderes para darle un poco de ropa. Sabía que pasaría esto, puesto que ya lo había aprendido de Flame. Esta Rem le pregunta de dónde se lo está vestido. ¿Acaso lo creó con magia? Haruto le dice que no se preocupe, ya se lo iré explicando de poco a poco. Primero quiere presentarse en Oshi su casco. Su nombre es Haruto Senfis y es el hijo de un conde que controla la frontera no muy lejos de aquí. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Ella aclara que no tiene uno asignado, pero espera que le pueda dar uno. Haruto piensa que podría ponerle Blizzard, ya que ventisca en inglés es Blizzard, pero ese nombre tiene derecho de autor, así que al final escoge Lisa. ¿Qué le parece? Lisa comienza a repetir su nombre y sí le convence. Le gusta mucho su nuevo nombre. Le pide a su amo Haruto que le enseñe más cosas. Justo Flay interrumpe su bonita charla. Debe aclararle un par de cosas antes que nada. Fue la primera en servirle a su amo Haruto y tú eres la segunda. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Lisa responde que sí. Haruto volando le dice que lo siga. Entonces Lisa abre sus alas y las usa para volar a su lado. Vaya, parece que también puede volar en esa forma. En ese caso sigan adelante. Flay enojada lo ve desde tierra y corre tras ellos convencida de no perder ante Lisa. Más tarde en su casa, Haruto les presenta a sus padres a su nueva sirviente Lisa. Ella es el dragón de hielo que salvó y estará encantada de trabajar aquí. Su madre le dice que se ve muy tierna, tiene la aprobación de su parte. Su hermana Charlotte también está encantada de conocerla, espera que las cuide de ahora en adelante. A su padre le llama la atención que Haruto haya domesticado a esa dragona. Siempre y cuando Lisa siga las reglas del castillo, no será un problema, puede quedarse con ellos. Luego de eso Lisa se reunió con Flay para enseñarle las cosas que tenía que hacer. Primero empezarán limpiando la zona exterior. Flay quería enseñarle cómo usar la escoba, pero justo se le rompe y tiene que fingir que eso no lo tiene que hacer. Lisa ya lo comprende, así que comienza a barrer con la escoba y demuestra que es más eficiente que Flay. Lo siguiente es lavar los platos, en donde Flay se le va rompiendo cada uno, mientras Lisa los hace perfectamente, demostrando que en eso también le gana. Lo siguiente es cocinar. Otra vez Flay intenta preparar algo, pero también se le quema. Por su lado Lisa cocina un platillo que se ve muy delicioso. Le quedó tan bien que al probarlo el padre de Haruto se sorprende que Lisa lo haya hecho. Su madre también adora la forma que está sazonando. Reconocen que es muy buena para ser una principiante, mientras vemos que Flay está triste en una esquina. Lisa le dice a Charlotte que tiene algo en los labios y le ayuda a limpiarse con una servilleta. Su madre de Haruto le felicita porque es alguien que aprende muy rápido. Ella responde que así es, pero también es gracias a que Flay le enseñó muy bien. Su madre entonces le pregunta si hay otra cosa a la que sea buena. Lisa piensa y responde que le encanta leer libros, así que tiene conocimientos básicos de magia. Su madre ya lo comprende. En ese caso, ¿qué le parecería ser la sirviente personal de Charlotte? Su padre está de acuerdo, no le parece una mala idea. Bueno, si se lo piden aceptará ser la criada personal de Charlotte, hará su mejor esfuerzo. Todos continúan halagando a Lisa, mientras Flay seguía triste sentada en el rincón del cuarto. A la mañana siguiente Lisa va a su puerta y entra a la habitación de Charlotte. Le da los buenos días y rápidamente le cambia la ropa. Afuera le enseñó un poco de magia, en donde Charlotte, después de intentarlo, logró crear una pequeña llama. Más tarde ambas estuvieron juntas, en su cuarto y la biblioteca. Luego se bañaron y continuaron entrenando hasta que Charlotte le muestra a Haruto la tremenda bola de fuego que ya puede hacer. Él dice que eso es impresionante. Charlotte menciona que esto gracias a Lisa, pero la otra se lo corrige. Lo que sucede es que Charlotte es una aprendiz muy rápida. Por cierto, Haruto le pregunta para qué es esa bola de agua. Lisa le explica que con eso estuvo lavando la ropa y entonces le hace una demostración. Haruto está sorprendido. Lisa le está enseñando a su hermana al mismo tiempo que cumple con su trabajo. Es alguien súper capaz. Le pregunta si acaso no está cansada de tanto trabajo. Han estado dándole muchas tareas últimamente. Lo siento por eso. Lisa le aclara que no pasa nada. Al parecer le gusta mucho moverse y eso le ayuda a estar calmada.
Charlotte también se disculpa si es que le causó un problema. Lisa dice que al contrario, en realidad piensa que cuidar de ella es bastante divertido. La rubia se alegra mucho por eso, pero si en algún momento se cansa de ella quiere que se lo diga, quiere que sean las mejores amigas. Lisa está sorprendida por esta petición, bueno, está de acuerdo, también quiere ser su mejor amiga. Charlotte se alegra mucho y se le agradece con un abrazo, siempre había querido una amiga como ella. Aquí Haruto piensa que Lisa es una buena chica, es seria, buena aprendiendo y se adapta rápidamente. Espera un momento, ¿podría ser Lisa la acompañante ideal que estaba buscando? Quería preguntárselo, pero como las ve tan juntas no puede hacerlo. Esas dos literalmente acaban de convertirse en amigas, no puede simplemente separarlas. Las otras le preguntan si sucede algo, pero él finge que todo está bien. Sabe que al fin encontró a la persona perfecta y está justo frente a él. ¿Por qué le pasa esto? En eso recuerda la puerta mágica que había creado. Podrá llevarla a la capital como asistente y regresar rápidamente en un momento. Esto soluciona sus problemas de acompañante, ahora solo tiene que centrarse en que los expulsen rápido. Tiempo después de su cabaña, Charlotte estaba triste porque al fin terminó de ver su anime de chicas mágicas. Probablemente no pueda concentrarse en nada por un tiempo. Haruto le dice que eso da igual, la próxima semana ya saldrá otro anime. Lisa le avisa que su descanso ya ha terminado, entonces van a regresar, pero antes de irse Haruto le dice que olvidaba algo. Aquí ella les cuenta que empezará a asistir a la escuela en la capital la próxima semana. Charlotte le pregunta qué acaba de decir y comienza a pensar en todas las cosas malas que tiene la escuela. Le dice a Lisa que cancele todos los planes de hoy y que reúna a todos los soldados. Haruto le pregunta de qué está hablando, entonces Charlotte menciona que es hora de manejar la emergencia con una reunión en la mesa redonda. Más tarde todos se reunieron en el bosque. Charlotte agradece a todos por unirse aquí a pesar de sus apretadas agendas. La reunión de hoy en la mesa redonda es una reunión secreta, desea que no se lo cuente a nadie. Todos están de acuerdo, así que ahora irá directo al grano. Les cuenta que su hermano Haruto comenzará la escuela en la capital la próxima semana. Esto los deja sorprendidos y Flay se pregunta cómo es posible que no le haya dicho nada. Charlotte le pide que se calme, ella tampoco sabía nada hasta hace poco. Flay se pregunta por qué ir a la escuela en este punto. El señor Haruto nunca estudió nada de los humanos, después de todo ese rey demonio. El esqueleto Johnny le pide que espere, prometió no decir nada de ese secreto. Flay dice que tiene razón, entonces Charlotte pregunta de qué está hablando. ¿Qué es eso acerca de su hermano que no puede saber? Flay menciona que es un secreto entre demonios. Lisa tampoco se lo quiere decir, a lo que Charlotte se queda en shock. Johnny la tranquiliza diciéndole que ella es la persona que más quiere a su maestro, por eso todos la consideran que está varios niveles arriba de ellos. Charlotte no sabía eso, entonces Johnny le dice que su secreto no es más que algo trivial, pero está seguro de que su maestro se lo contará algún día. Bueno, con eso yo lo entiende, entonces pide continuar con la reunión. La pregunta aquí es por qué su hermano quiere irse. Una vez mientras veía un anime escolar, le preguntó a Haruto qué clase de lugar es la escuela. Este le respondió que es un lugar muy terrorífico y peligroso. Los demás no pueden creerlo, pero Charlotte le dice que así es. Su hermano no debería tener nada que temer. ¿Qué fue lo que le hizo decir eso? Esta es la hipótesis que hizo de ver anime. En una escuela siempre hay un consejo estudiantil y estos buscan llevar a todos los estudiantes al camino del mal. Aquellos que crucen su camino serán retados a una batalla mágica o serán obligados a obedecer por distintos medios. Su verdadera identidad es una organización malvada que está planeando controlar el país. Está segura de que su hermano no puede dejar pasar algo así, por eso decidió luchar contra ellos como el Caballero Negro. Todos dicen que eso tiene sentido. Si van por el reino, solamente alguien tan fuerte como el maestro podría encargarse. Esto debe ser un problema grave, pero está seguro que lo resolverá fácilmente. Charlotte se imagina que Haruto pondrá una puerta mágica en cualquier lugar de la capital. Por ese motivo las tres irán a la capital para investigar. Mientras tanto ustedes quédense vigilando la ciudad. Lisa pregunta si no deberían hablar esto con el señor Haruto, pero Charlotte no quiere dejar que se preocupe por estas tonterías. Si solo esperan sus órdenes solo acabarán molestando. Los caballeros de la mesa redonda existen para servir al señor Haruto. Es el momento de actuar. De igual forma Lisa al final terminó contándole todo. Haruto se le agradece mucho, si no se lo hubiera contado habría sido un problema. Por cierto, Lisa le pregunta si de verdad va a enfrentar a alguna organización malvada. Esto lo toma por sorpresa, sabe que ella es alguien muy sincera, no quiere herir sus sentimientos, así que va a darle una explicación convincente. Le confiesa que se está actuando en secreto, ahora necesita pedirle un favor, quiere que lo acompañe a la capital como su ayudante. Le contará más tarde los detalles, es la única que podría con esta misión, ¿aceptará acompañarlo? Lisa está muy nerviosa, pero si se lo pide el amo por supuesto que lo acompañará. Ya consiguió al ayudante, ahora solo debe preocuparse porque lo expulse rápido para regresar a su vida tranquila. En otro momento, mientras Flay descansaba con las sirvientas, una comentó lo triste que estaba porque su novio no le había propuesto matrimonio. Le prometió que se casarían después de la guerra, ya lleva casi 2 años esperándolo. Flay le recomienda cortar con él, no debería estar con un hombre que rompe sus promesas, debería cortarlo. La chica piensa que se refiere a cortar su relación con él, entonces todas comienzan a cortarle todos sus problemas, a lo que Flay simplemente dice que la solución es cortarlos. Más tarde Charlotte le pregunta a Flay por qué su uniforme es distinto a las demás chicas. Reconoce que es una buena pregunta, todo ocurrió el día que el señor pidió que sea su sirvienta. Le dijeron que ese traje negro era muy provocativo, así que tenía que cambiarlo, pero como el traje normal de las sirvientas le quedaba muy apretado, tuvieron que hacerle uno a su medida. Su señora prueba este traje, así que desde ese momento siempre lo usa. En eso Charlotte observa que Lisa está volando. Le pregunta a Flay si también puede volar. Ella le miente diciéndole que sí puede, pero aún no está acostumbrada. Aún así Charlotte quiere que le enseñe, desea también poder volar. Bueno, en ese caso le mostrará un poco, así que comienza a volar a su manera haciendo unos brincos. Explica que eso es lo que hace cuando se pone seria. Charlotte le dice que eso estuvo increíble, pero Haruto sabe que eso no es volar. Aquí su madre les pregunta qué hacen, entonces les cuentan que Charlotte está aprendiendo a volar. Solo que su madre le dice que todavía es muy joven, aún no es apta para poder volar, lo cual la desanima mucho.
Al verla tan triste, Flay decide ir un rato con su maestro, entra a su puerta y pide su ayuda. Haruto dice que no se preocupe, así que creó un avión para que su hermana pueda volar. Flay le aclara a su madre que todo está bien, esto es completamente seguro. Cuando termina Charlotte le dice a Flay que se vaya a bañar al castillo. Ella le aclara que no hace falta, entonces Haruto le pregunta si va a quedarse así de sucia. Al final terminó metiéndose en un río completamente helado. Luego se encontraron con Lisa. Aquí Haruto aprovecha para preguntarle cómo pasaba los días encerrado en esa cueva. Lisa les cuenta que se despertaba al mediodía, leía los libros que estaba leyendo el día anterior, tomaba una siesta y se despertaba por la noche para seguir leyendo. Esa siempre era su rutina. Eso pone un poco celoso a Haruto, esa es la vida pacífica que siempre ha querido. Por cierto le pregunta cómo hacía para comer. Lisa le cuenta que comió una vez por semana, lo cual significa que estaba a dieta, es todo un experto en no salir. Más tarde ella fue a visitarlo a su cabaña para preguntarle cómo funciona esa puerta mágica. Haruto ya se lo había contado, lo único que hizo fue conectar dos barreras mágicas. Lisa le dice que eso no explica nada, el teletransporte es una magia muy avanzada, una sola persona no podría hacerla. Aquí le aclara que se equivoca, esa puerta no consume mucho mana, con eso entiende que esto es magia de otro mundo. Por la noche las chicas fueron a bañarse. Flay diseñada le preguntó a Lisa si no le afectaba meterse en aguas tan calientes. Lisa le explica que aunque sea un dragón de hielo, eso no significa que se debilite con el calor. ¿Por qué no te metes, Flay? Ella les aclara que ya lo hizo, mire dónde está su cola. Lisa le pregunta si acaso no le gusta el agua caliente. Flay dice que eso es normal, los de esta especie no se mojan en aguas tan calientes, pero cuando le cuenta que Haruto construyó este baño, al final termina metiéndose. Después de varios días terminó gustándole, no hay nada mejor que bañarse después del trabajo, y Haruto se alegró que le gustara. Ya en casa Haruto le explica a todas que construyó un dispositivo para medir sus niveles de mana. Por favor podría mostrárselo. Todos están de acuerdo y aquí descubre que sus manas son bastante altos. Pero lo que más le llama la atención es que el nivel máximo de Charlotte es demasiado alto. Si entrenara más llegaría a su nivel máximo enseguida. Ella le aclara que no piensa entrenar. Sucede que cuando era solo un bebé creó una bola de fuego, así que su madre selló su poder mágico con un hechizo. Eso es increíble, tiene una genia delante de él. Ahora a la chica le piden que le muestre su mana, seguro que ya superó el nivel 100. Pero Haruto dice que es su secreto, lo cual entristece a su hermana. Al día siguiente Haruto ya va a partir a su nueva escuela. Su padre le dice que tenga cuidado y se da cuenta que ha ocultado los cuernos y la cola de Lisa, ya que la ve algo nerviosa. Haruto menciona que tardará un tiempo en acostumbrarse, mientras que Flay está frustrada porque eligió irse con la otra. Su hermana Charlotte intenta consolarla y le dice a Haruto que el mal nunca triunfará, confía que dará lo mejor de sí. Haruto responde que eso intentará. Mientras tanto en la mansión de sus otros hermanos biológicos, Mariana entra a la habitación de Laius. Este le dice que no entre de esa forma, a lo que Mariana le pidió que observe y le muestra que recibió una carta del Maggrave. Laius supone que seguro dice que Haruto partió hacia la capital, no hace falta que venga a contárselo. Aquí Mariana le recuerda que ella se esforzó en conseguir esa carta de recomendación porque él se lo había pedido, seguro debe tener una razón. Laius le cuenta que quiere saber por qué Haruto es tan fuerte, desde que lo derrotó ya mejorando su magia y esgrima, pero al mismo tiempo siente que se aleja de su nivel. Por eso se imaginó que si irían a la misma escuela aprendería más acerca de él, esa es la razón. La otra dice que entonces fue la derrota que lo cambió, aunque sigue siendo tan insolente como siempre. Laius no se puede creer que se lo diga a ella, supo que enfrentó a su padre, dijo que no se rendiría hasta que recibiera la carta de recomendación y que no saldría de su cuarto. Mariana avergonzada le pregunta quién se lo contó, a lo que Laius le aclara que fue un rumor entre los guardias, parece que la que está más asesinada con él es ella. Ella le grita que no siente nada por Haruto, entonces Laius confundido menciona que no se refería a que lo amara. Supone que se volvió norteña, pero ella le dice que se equivoca. Cambiando de tema le advierte que pronto se avecinan problemas, ya que esos sectarios tan raros tienen el control de la escuela. Mariana se impresiona que yo lo sepa, están hablando de la iglesia lucífera, es una secta disfrazada de la rama de la religión estatal. Son extremistas y se dice que adoran a un demonio. No solo están en la escuela, su influencia se extiende por todo el reino. Además hay otro problema, últimamente algunos proponen acabar con la monarquía, cada vez más nobles se unen a la causa y donan grandes cantidades de dinero. Los rumores dicen que la reina es la fuente de ese dinero, no entienden por qué su madre haría eso. Cambió de repente hace 5 años y nunca les contó quién le puso ese collar de cuello. A Laius le da un poco de miedo, siempre supo que era una mujer despiadada, pero cada vez es más radical. Todo el reino sabe que los reyes se llaman mal, por tanto es probable que la iglesia lucífera use a su favor. No quiere ni pensarlo, pero sospecha que su madre quiere destruir a su padre a toda costa. ¿Qué podrían hacer al respecto? Mariana admite que quizás sea un egoísta por decir esto, pero confía que Haruto pueda cambiar la situación. El otro se pregunta cómo que Haruto no le podrían pedir algo así. Ella ya lo sabe, pero no puede evitar confiar en él. Tiene un poder tremendo, puede que con su fuerza sea capaz de acabar con toda la organización. Laius no se cree que Haruto tenga tanto poder, puesto que en su tierra hay un héroe de la justicia que se hace llamar el Caballero Negro. Es tan poderoso que incluso derrotó a un dragón de nieve. Tal vez acabarían antes si le piden ayuda. En ese momento aparece su madre diciéndoles que están teniendo una conversación muy animada. Mariana nerviosa le dice hace mucho que no se ven, a lo que ella responde que sí, cada vez la ve más radiante como la antigua reina consorte. Quería darle las gracias, pero entonces su madre la comienza a estrangular con sus manos. Le pregunta qué estaba viendo, no estaba mirando el collar, ¿verdad? ¿Acaso le da pena o vergüenza? ¿Piensa ridiculizarla como todos los demás? Mariana le responde que no es eso, entonces Laius le pide que por favor ya la suelte. Su madre le hace caso y se ríe diciéndole que
solo fue una broma. Le dice a su hija que mirar así no es propio de una señorita, debería tener más cuidado. Por cierto, ya se enteró que Laios va a ir a la misma escuela de Haruto. No los estuvo espiando, solo lo escuchó por casualidad. Sabe que ese chico viene de tierras muy lejanas, seguro estará muy nervioso, así que será mejor que se lleve bien con él. Su misión será utilizar a ese niño para descubrir la información sobre el Caballero Negro. Por favor que no se lo cuente a nadie, lo que averigüe solo se lo dirá a ella. Para eso es su hijo, debería ser sencillo, ¿verdad? Laios asustado responde que sí lo hará, entonces su madre se va caminando con una sonrisa. Aquí se pregunta si acaso habrá metido a Haruto en algo terrible, espera que por favor lo perdone. En su cabaña, Charlo le pregunta si ya no debería irse para la capital. Bueno, tiene razón, hace unos días usó magia para instalar una puerta mágica cerca de la capital, así que se está relajando hasta la hora de llegada. Flay pide que por favor lo piense de nuevo, podría ser su acompañante, pero Haruto le dice que ya basta. Charlo la tranquiliza diciéndole que aún hay más cosas que hacer, será mejor que se centre en ellas. Le promete a Haruto cuidar de ese lugar, puede ir y cumplir sus obligaciones en la capital, solo le pide que tengan cuidado. Cuando ambos cruzan la puerta, Lisa le pregunta dónde están. Explica que esto es un bosque cerca de la capital, era la única forma que tenía de esconder la puerta mágica. El problema es que aún está muy lejos de la escuela, si vuelan llamaría demasiado la atención, así que no les queda más remedio que caminar. De pronto Lisa le pide que observe, hay una bestia persiguiendo ese carruaje. Eso que están viendo es un bisonte maligno, no es habitual verlos por aquí, seguramente está atacando a esos humanos porque tiene hambre. Podría ignorar el problema, pero Charlo daría un escándalo si se enterara. Tampoco es que tenga prisa, así que se pone su traje de caballero negro y se va volando a salvarlos. Justo observa que a carruaje se le sale una rueda y este comienza a romperse, así que invoca un par de barreras para proteger a ese niño. Parece que sí funcionó, ahora toca encargarse el bisonte. En ese momento una chica de pelo blanco se baja y dice que lo distraerá para que todos escapen. Eso llama la atención de Haruto, si esa chica es fuerte puede que ya no lo necesiten. Pero cuando observa que el bisonte choca contra ella y la saca volando por los aires, sabe que necesita ayuda, así que de un patadón lo termina noqueando. La chica le pregunta quién demonios es, aunque primero cree que debería darle las gracias. Haruto se da cuenta que es un poco rara y le cuenta que eso es lo que se suele hacer. Nota que le duele su brazo, así que usa un hechizo para curarla. La chica se impresiona que ya no le duela, pregunta si lo sanó él. Haruto responde que así es, no podía dejar la herida. Bueno, está agradecida por su ayuda, pero se da cuenta que esto parece diferente a la magia curativa normal. En eso llega la hermana menor de la otra preguntándole si se encuentra bien. Responde que sí, este hombre le salvó la vida. La pequeña se le queda mirando, entonces Haruto piensa que seguro lo ve como alguien sospechoso. Pero la niña le da las gracias, diciéndole que estuvo increíble, le dio su merecido a ese monstruo. Eso lo hace sentirse halagado, le pide que no se le agradezca. Es el héroe de la ciudad, su nombre es Shio el Justiciero. Todos se quedan callados tras escuchar su nombre, pero la niña dice que ese nombre es genial. Luego con su magia de barreras arregla el carruaje. La pelo blanco dice que es increíble, parece que puede hacer de todo. Haruto por cierto le pregunta si acaso manejaba esta carreta. Responde que así es una carreta para trasladar personas. Eso llama su atención, esta carreta se ve bastante precaria. Le dice que es lo mejor que pudo conseguir, ya que no tiene mucho dinero y ahora seguramente espera una recompensa económica de su parte. Haruto dice que no hace falta, puede estar tranquila, ya que un héroe no recibe recompensas. Pero ella no está de acuerdo y promete pagarle la próxima vez. Bueno, está bien, ahora como su trabajo ya ha terminado debe retirarse, irá a devolver este monstruo a su manada. Eso deja impresionada a la otra, incluso es piadoso con los monstruos. Eso lo pone a pensar y le dice que es porque en realidad el bisonte no le hizo nada. La otra ya lo comprende, ojalá existiera más gente como él. Le pregunta si se volverán a ver, a lo que Haruto responde que quién sabe. Tras eso regresaron al bisonte al bosque y le dieron comida para alimentarlo. Mientras están caminando, Haruto se da cuenta que Lisa hace rato está muy seria. Pregunta qué sucedió. Dice que la mujer de antes era algo rara. No sabría explicarlo del todo, pero definitivamente era rara. Lo sabría mejor si se hubiera acercado más a ella. Haruto no le da mucha importancia. Tampoco estará aquí por mucho tiempo, así que será mejor no involucrarse con nadie. Cuando llegan afuera de la academia, observan que hay bastante gente y tienen que hacer toda una filaza para entrar. Luego de varias horas por fin llegaron al final. Le dieron una tarjeta y le hicieron rellenar varios formularios. Se la pasó toda la tarde firmándolos. Más adelante fueron a ver sus habitaciones. Lisa dice que es increíble, incluso tiene una habitación para los estudiantes. Le dice a Haruto que observe, pero él le pide perdón, ya es momento de irse, aquí no puede relajarse. Abre su puerta mágica y regresa a casa con las dos chicas. Ellas lo esperaban alegremente, preguntan cómo le fue en la capital, pero como Haruto estaba completamente cansado, se fue a acostar en el sillón. Solo quiere descansar y le pide a Flay que por favor le prepare un sándwich. Ella está de acuerdo, pero su hermana Charlotte propone mejor comer en la capital. Haruto no se ve muy animado por esa idea, y Flay también piensa lo mismo. No es necesario ir a la capital, hará su mejor esfuerzo para prepararle la comida al señor. Al ver que no le hace caso, Charlotte le pide hablar un momento. Lisa sabe cómo le susurra varias cosas, y de pronto Flay cambia de opinión. Dice que hay que salir a comer de vez en cuando. Haruto no se lo puede creer, que le habrá dicho a su hermana para cambiar de opinión. Ella menciona que será mejor que se preparen, así que le pone un disfraz a Flay para que no descubran que es un demonio.
Haruto sabe que eso no va a funcionar, entonces usa su magia para desaparecer las orejas de Flay. Le dice que ahora son invisibles como las de Lisa. Aún así que tenga cuidado, sigue conservando sus orejas y cola. Flay se da cuenta que esto es muy útil, la entrepierna le picaba mucho, entonces ya pueden irse. Cuando llegan a la capital, Charlotte contenta le dice a Alicia que observe todas estas tiendas. Dice que son increíbles y Haruto no se esperaba que hubiera tanta vida en la ciudad. Luego fueron al restaurante a comer juntos, en donde Charlotte le mostró un mapa. Esto es para entender la geografía. Haruto pregunta para qué necesitan eso, pero su hermana lo ignora y le pide a las chicas que se encarguen del norte y del sur. Él confundido le pregunta si acaso no habían venido a divertirse. Por supuesto que sí, pero estas medidas son solo por si acaso. El enemigo cuenta con ventaja geográfica, así que su objetivo es entender el terreno. Intenten no llamar la atención. Haruto no entiende a qué se refiere, pero decide seguirle la corriente. Tras eso las otras se separan. Charlotte dice que es hora de ponerse en marcha. Toma sus manos y menciona que esto será su cita. Él confundido le pregunta qué acaba de decir, a lo que ella vuelve a decirle que tendrá una cita. No puede creer que su hermana le esté pidiendo eso, de seguro lo había de algún anime. Tal vez no entiende qué significa. Bueno, nadie de aquí sabe que son hermanos, además jamás ha tenido una cita. Charlotte le pregunta qué sucede. Él piensa que no le queda de otra, lo hará por su querida hermana. De esa manera se van a recorrer la capital, cruzando un pequeño puente, pasea entre las calles y visita una librería, hasta que deciden frenarse en un puesto callejero que Charlotte quería ver. La vendedora dice que pueden probar lo que sea, entonces Charlotte agarra un objeto diciendo que se ve muy lindo. Haruto está de acuerdo, así que decide comprárselo, a lo que ella se le agradece mucho. Más tarde siguieron caminando, en donde su hermana corriendo le dice que se apresure. Haruto le dice que tenga cuidado por dónde va. En eso se choca contra una mujer, entonces Charlotte le pide disculpas. La otra también le pide perdón, dice que chocaron porque tenía algo de prisa. Le pregunta si acaso se lastimó, a lo que Charlotte menciona que está bien. Cuando esa mujer observa a Haruto, le pregunta si acaso ya se habían visto antes. Ella es la chica de pelo blanco que salvó antes del carruaje. No puede descubrir su identidad, así que se hace el que no la conoce. La otra no recuerda haber visto su rostro, pero sí recuerda ese enorme maná que manda de él. Aquí Haruto le aclara que apenas tiene maná de nivel 2, de seguro está siendo sarcástica. La otra le pregunta si habla en serio, a lo que Haruto dice que no mentiría para reconocer algo tan vergonzoso. Bueno, con eso la convence, seguro estaba tan cansada que se debe haber confundido, se disculpa si le ofendió. Por cierto, Haruto le pregunta si acaso no tenía prisa. Ella dice que tiene razón, llegará tarde para su entrevista de trabajo, con su permiso ya se retira. Le dice a su hermana que ya se van, pero ella se le queda mirando. Pregunta qué le sucede, entonces Charlotte menciona que esa chica tenía algo extraño. No sabría cómo explicárselo, pero no cree que sea alguien común y corriente. Eso es exactamente lo mismo que le dijo Lisa. Tal vez lo que tiene mucho mana, como los demonios de su hermana, perciben algo más. Sea lo que sea, quiere evitarse problemas. Hasta la ceremonia de ingreso, se quedará en su cuarto sin hacer nada. Al día siguiente vemos al clon de Haruto contándole que pronto tendrá un examen. Alguien de su escuela se le acercó hasta su cuarto y le dijo que tenía que hacer un examen antes de la ceremonia. Solo que su copia le advierte que eso no lo va a hacer. Haruto pregunta por qué, a lo que su clon le cuenta que se ha sentido muy estresado estos días encerrado aquí. Bueno, admite que eso fue su error, pensó que estaría exento. Aunque piensa que esto podría ser una oportunidad. Si hace malas respuestas y demuestra lo incompetente que es, podrían echarlo antes de la ceremonia de ingreso. Si lo consigue ya no tendrán que volver aquí. Bueno, está decidido, se encargará de esto ahora mismo. Una vez en la entrada se escabulle sigilosamente para no llamar la atención. Quería abrir la puerta, pero justo alguien lo sorprende hablando desde detrás y le pregunta si de casualidad no es Haruto, el hijo de Magraven Senfis. Responde que así es, entonces el otro abre la puerta y le pide que lo siga. Ya lo estaban esperando. Al ingresar a su salón, vemos como Haruto queda maravillado por lo grande que es este lugar. Seguro aquí caben más de 100 personas. Estará aquí a partir de la primavera y podrá hacer muchos nuevos amigos. ¡Qué realidad tan horrible! No podría soportarlo. El profesor le pregunta si se encuentra bien, a lo que Haruto rápidamente se levanta y le responde que sí. Al estar en este lugar siente cómo se le drena la energía. Tiene que hacer lo que sea para reprobar ese examen. Luego el profesor se lo entrega y le pide que tome su tiempo para responder. Haruto está decidido en responder todo mal para irse rápido de aquí. Pero cuando lee la pregunta del examen, se da cuenta que no entiende nada. Y esto es un problema, ni siquiera sabe lo que le están preguntando. En ese caso pondrá que no tiene idea. Cuando llega a la tercera parte, ve que la siguiente pregunta es sobre barreras mágicas. Ese es el poder que tiene. Puede que descubran su plan si se hace el que no sabe nada, así que contestará algunas preguntas. Entonces coloca que las barreras se crean, se pueden mover, colorean y no hace falta mana para mantenerlas. Seguro no le darán tantos puntos por esa respuesta, y la parte final del examen es sobre magia antigua. Como nunca quiso salir de casa, se cerraba a leer sobre la magia antigua. Le gustaba mucho leer esa autora de nombre largo. En ese momento se da cuenta que se equivocó, y acabó escribiendo mucho texto. El profesor retira su examen, y le explica que para continuar con su examen de mana cambiarán su ubicación. Haruto le aclara que su mana es de nivel 2, así que no cree que haga falta evaluarlo. Pero el profesor le pide disculpas, estas son las políticas que tienen. Bueno, supone que no pasa nada, si lo ven de primera mano, sabrán lo inútil que es. El profe abre una puerta y le avisa a la otra profesora que ya lo trajo. Ella le dice que hizo un buen trabajo, a lo que Haruto se pregunta de dónde viene ese sonido. Dice que mira hacia abajo, y aquí descubrimos quién es su profesora. Esa mujer lo observa de todos los ángulos, y menciona lo bien que le queda el pelo oscuro. Además también le gusta su cara.
Haruto se pregunta qué le sucede a esta niña. Su nombre es Arieta Lucianel. Se dedica a investigar la magia antigua en esta institución. Seguro estará pensando cómo esta niña es profesora. ¡Qué insolente que es! Le advierte que aunque venga por recomendación real, si le cae mal lo mandará a casa antes de la ceremonia. Haruto pregunta solo en serio, a lo que ella se asustó por sus palabras. Ese arrebato no parece inspirado por el miedo, sino más bien exuberaba esperanzas. Él sabe que está en lo cierto, entonces la profe le cuenta que aunque no odia a los chicos excéntricos, siente como la emoción le hincha el pecho. Aunque le pregunta qué está mirando, seguro pensó que no se hincharía. Pero luego le dice que el hecho de que un jovencito como él la mire tampoco está tan mal. Haruto se pregunta qué le pasa a esta loca. El profesor Polcos le pide que vayan al tema que les ocupa. Ella dice que es verdad, ahora revisará sus conocimientos sobre magia. Pero cuando revisa la respuesta de Haruto cambia rápido expresión. Parece que continuarán con el examen. Él supone que se habrá enojado por sus respuestas sin ganas. En la siguiente prueba coloca su mano sobre esta bola de cristal para medir su mana. Sabe que no pasará nada, puesto que su nivel de magia es solo de 2. Sin embargo, Haruto acaba cargando la bola de cristal con tanta energía que esta acaba destruyéndose. No se lo pueden creer, y él confundido se pregunta qué le pasó a esa cosa. Aunque aquí recuerda que le dijeron que esa bola costaba mucho. Si la rompió significa que seguro estará enojada. Es el motivo perfecto para que lo expulsen de aquí. Sin embargo, la mujer le dice que eso fue espectacular. Hizo pedazos la bola de Mija. Esta es la prueba de que Haruto tiene tanta magia que la bola no pudo soportarlo. El profesor Polcos le pide que espere un momento. Le habían dicho que su mana solo era de nivel 2. La otra no cree que eso sea cierto. Siempre decisiones para todo. Además, aún no saben todo del cristal de Mija. Deben seguir investigando antes de hablar de su poder. Y eso no es todo. En el examen los problemas de nivel real eran muy avanzados. Haruto tuvo que tener agallas para decir que no tenía ni idea. Esa rebeldía realmente le gusta. Encima su explicación de la barrera mágica fue espléndida, y también respondió bien lo de la magia antigua. Parece como si ella misma lo hubiera escrito. ¿A qué se refiere con eso? Entonces aquí se da cuenta que ella es la autora del nombre largo. La mujer ya tomó una decisión, lo acogerá bajo su tutela, no dejará que los demás se queden con alguien tan interesante. Le pide a Polcos que no le cuente nada a los demás, a lo que se le reclama que desde el principio siempre ha hecho lo que quiere. Todas esas actitudes lo hacen enojar un poco, llevan todo el día tomándole el pelo. Bueno, le pide que se una a su investigación, a lo que Haruto duramente se niega. Ella le pide que no sea así, su laboratorio se especializa en magia antigua, pasará los próximos 5 años. Haruto le repite que no, jamás aceptará su trato, a lo que ella le pide que no se vaya. Una vez en casa le cuenta a su copia lo que sucedió. Puede que esta vez hayan fallado en su misión de expulsarlo, pero no se rendirán tan fácil. En otra ocasión su hermana Charlotte le entrega a la copia de Haruto una pistola de su parte, y le desea buena suerte en su trabajo. Su copia se emociona al ver esta arma, pero cansado responde que no tiene ganas de ir a la ceremonia de ingreso. Miren, su nombre es Haruto C, se supone que debe ir en su lugar a la ceremonia. Los dos comparten los recuerdos del pasado, sin embargo él no tiene magia, y solo es un recipiente vacío. Al menos el verdadero Haruto le lanzó un hechizo de defensa, y ahora le dio esta pistola para que se defienda. No es más que una mera copia, no tiene voz ni voto ni nada, y eso lo pone bien triste. Luego de terminar sus clases, vemos como su copia de Haruto se va corriendo a su cuarto, pero se detiene un momento a ver un grupo de gente algo especial. Seguro son los tipos extrovertidos, puede sentirlo, juntarse con ellos no le traerá nada bueno. Intenta pasar desapercibido por su lado, pero en eso uno de ellos lo llama. No se lo puede creer, pero en verdad le estaban hablando a esa chica de pelo blanco. Menos mal que no se referían a él, en ese caso será momento de largarse. Pero mientras camina inexplicablemente se choca con la de pelo blanco y al mirarla se pregunta qué hace aquí. Es la chica que salvó de Carruaje. Ella lo reconoce, pero el otro los interrumpe para preguntarles cómo osan pasar por su lado sin saludar. La chica le pide perdón, pero las normas de la escuela no dicen nada acerca de un saludo. Y eso lo hace molestar, y dice que se equivoca. Como su vicepresidente Sneidel, deben arrodillarse frente a él. La otra le vuelve a pedir disculpas. Explica que es su primer día. Pregunta si acaso eso era una regla. Bueno, normal que no lo sepa, entonces le pide a Haruto C que se lo explique. Él no tiene idea de qué está hablando, además no quiere relacionarse con esta gente. Se inventará algo para salir de aquí. Entonces comienza a fingir que le duele la barriga, pero como su acción es tan mala, el otro no se lo cree y piensa que le está faltando el respeto. No lo dejará pasar, ahora recibirá su debido castigo. Su copia se da cuenta que va a usar magia, si le llegan a dar podría matarlo, pero ya es demasiado tarde y le lanza una bola de fuego, el cual le impacta su espalda haciéndolo caer al suelo. Snyder le dice que se arrepiente de sus actos, pero antes de irse, el clon se levanta como si nada. Parece que la barrera sí funcionó. Muchas gracias Haruto original, aunque ahora su uniforme está un poco roto. El otro se pregunta cómo su ataque no le hizo daño, y ahí se da cuenta que debería haber fingido un poco. Entonces actúa como si de verdad le hubiese dolido, solo que otra vez su actuación es tan mala que nadie le cree. En eso la chica de pelo blanco se le acerca. Tras analizar la situación, ha pensado lo que debería hacer. Lo mejor será disculparse con él por haberlo metido en ese problema, así que perdón. Como segunda opción se le ocurrió una idea para calmar su ira de Sneidel, sin embargo no entiende por qué sigue enojado. Haruto no le entendió nada de lo que dijo. Esta chica no sabe cómo comunicarse. Y el otro furioso dice que ya es suficiente. Ya se ha burlado bastante de él, así que le atacará con unos hechizos. Una alumna le pide que se detenga. Si lanza ese hechizo va a matar a los dos estudiantes, a lo que este le grita que guarde silencio. La copia de Haruto se da cuenta que están en peligro y le pide a la chica que corran rápido. Pero ya es demasiado tarde, así que saca su pistola mágica y lo dispara de frente.
El retroceso lo manda a volar hacia atrás, así que aprovecha la confusión y corre lo más rápido posible. Al llegar a casa le cuenta a Haruto original lo que sucedió y de lo mal que se lo pasó. Encima después esa profesora enana lo persiguió y le preguntó si quería tomar el té de su despacho. Bueno, le deja descansar a su copia por hoy. Aunque cómo sucedió una batalla mágica sin avisar, en esta escuela están todos locos. Por la tarde una chica le entrega una invitación sobre un duelo, a lo que Haruto dice que se niega. Ella le explica que este duelo se hace conforme a la regla de los nobles, así que si se niega, traerá deshonra a su padre. Además, si pierde a propósito será peor si se niega. Más le vale esforzarse, mientras vemos a la chica espiando desde un árbol. Nuestro chico frustrado menciona que todo se complicó mucho. Debe enfrentarse al vicepresidente y seguramente este será bastante bueno. Su copia salió ilesa porque no le quiso hacer daño. Ahora tiene que pensar en planes para perder estrepitosamente y sin salir herido. En ese instante observa por las cámaras que ambas chicas están hablando. Ve que se suben a un carruaje. Eso significa que irán a la casa de ese noble. Por la noche la de pelo blanco se presenta a la mansión de Snadel para que cancele este duelo. Todo fue su culpa, ya ha tenido bastante con su ataque y de todas formas no estará preparado. El otro le dice que se calle y adolorido le vuelca su vino a la sirvienta gritándole que se apresure con sus heridas. Haruto observando se pregunta qué le pasa al sujeto, que estuvo pensando esta chica con meterse allí sola. Snadel le dice que primero se disculpe antes de pedir un favor, será mejor que empiece por donde debe. La otra ingenua lo entiende, pide perdón por su ignorancia, así que se lo ruega por favor. Pero para Snadel eso es inútil, si no tiene vergüenza no tiene sentido. Entonces le pregunta qué quiere que haga, a lo que el otro piensa y le pregunta qué tal si baila aquí desnuda. Ella avergonzada dice que eso es demasiado, pero el otro le pregunta por qué. ¿Acaso no le parece un precio bajo con tal de contentarle? Bueno, no le queda otra opción, aunque no lo quiera aceptar a su trato. Comienza a quitarse toda su ropa mientras todos la están mirando. Intenta resistirse un poco, entonces el otro le pregunta qué sucede. Parece que le tiembla las manos. Si necesita ayuda podrían ayudarla. Menciona que no hace falta, entonces termina de quitárselo todo. Haruto se pregunta qué le sucede, ¿por qué esa chica llega tan lejos? En ese momento se corta la luz del lugar. Ella asustada se pregunta qué ocurre. Entonces alguien arroja su ropa y aparece Haruto disfrazado. Reconoce que es el Dere que la asoló otra vez, pero primero el furioso le dice que se respete un poco. Está demasiado indefensa, ahora le mira a su cuarto, que se viste y se vaya a su casa. La chica le pide que espere, a lo que Haruto rápido ella se va. También Snadel se pregunta qué pasa aquí. Ordena que ya encienda las luces. ¿Acaso no hay nadie aquí? Haruto le explica que está en otra dimensión, así que nadie vendrá a ayudarlo. El otro le pregunta quién es. ¿Cómo es que hizo esto? Se presenta como Shiva el justiciero y ahora lo castigará por sus pecados. ¿Cómo que sus pecados? Iba a atacarlo, a lo que Haruto le crea una herida gigante en su cuerpo y solo hace retorcerse de dolor y le pregunta qué es esto. Explica que le puso un bloque por los pecados que cometió y ahora va a detallarle 3 de sus pecados. El primero fue pelearse con un alumno nuevo y armar un escándalo. Este le aclara que es el próximo líder de la familia Hafen y es el vicepresidente de la academia. Los mayores pueden guiar como quieran a los menores. ¿Cómo puede llamar eso guiar? Más bien hizo lo que se le dio la gana. Su segundo pecado fue intentar castigar en público a otro alumno sin avisar. Snadel dice que no diga tonterías, un duelo es una forma de respetar el honor de un noble. Haruto le aclara que si dice que está mal entonces lo está. El otro lo llama tirano, a lo que Haruto le pregunta si acaso él no quería hacer lo mismo. Por último, su tercer pecado fue acosar a esa chica. ¿Cómo le pudo pedir que baile sin ropa? ¿No le dio vergüenza solo decirlo? Ahora que ya sabe sus 3 pecados, vivirá con esa herida allí por un tiempo. Si intenta quitárselo usa magia se ferrará más, así que debe tener cuidado. Le recomienda anular su duelo contra Haruto, puesto que dentro de 2 días no podrá pelear en ese estado. Le quitará ese bloque cuando pague por sus pecados. Cuando se retira todo vuelve a la normalidad. Los demás se preguntan qué le pasó a Snadel y piden atención médica urgente. Pero Haruto ya le advirtió y al intentar curarlo solo le provoca más dolor. Nadie sabía qué le pasaba, mientras Snadel por dentro le juró a Shiva que no se saldría con la suya. Hasta ahora se resumió hasta capítulo 9, así que por aquí os dejo la continuación si apoyan este vídeo. Recuerden suscribirse para no perderse la siguiente parte. Soy Johnny y nos vemos en el capítulo 10.